Jana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Brajajana Ranjana Yashodhanandana Brajajana Ranjana Yashodhanandana Brajajana Ranjana Yashodhanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari. You prefer that one? You always use it. Either one. Okay. Srila Prabhupada ki Jai. O Premanandi Hari Bol. You gonna translate? Yeah. ¿Tú quieres traducir? What you... Yeah. Okay. Yo traduzco, tú me ayudas. Today, Hoy we've been asked to speak on nos pidieron que hablemos sobre... ¿Me pidieron? the topic of superficial devotional service. El tema de el servicio devocional de manera superficial. Who knows what superficial means? ¿Quién sabe lo que superficial significa? Cuando no se profundiza en un tema. When you don't go like deeper in one topic. Mm-hmm. Yeah, you don't go deeper. You don't get the essence. Sí, claro, es como no ir a la esencia, no tomar lo esencial. Whoa. Yeah, too close. Okay. What's the microphone for? Who's it for? In the ¿Para kitchen? qué es el micrófono? ¿Es porque hay alguien en la cocina o para que se O escuche para aquí? aquí. ¿O para aquí? For here only. Only for here? Oh, we don't need it. Okay. No necesito. Hare Krishna. No necesito. Just more things in the way. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. So, there's also a word which is called integrity. Está la palabra que ustedes conocen como integridad. So integrity, and then you have another word which is the opposite, which is duplicity. Integridad es una palabra y tenemos la opuesta que significa duplicidad. Integrity means everything is one. Integridad significa que todo es uno. And duplicity means dos. Y la Dos duplicidad cosas. significa eso. Two things. Externally Externamente and internally are different. e internamente son diferentes. Like I may be nice to Prema, Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno con Prema, but inside I'm thinking how I will steal his money. pero internamente yo pienso cómo robarle su dinero. So action on the outside and action on the inside are different. That's duplicity. La acción exterior, externa y la interna son diferentes. Eso significa duplicidad. And if I'm nice to Prema, Y si yo soy bueno así con Prema, inside and outside and always, interna y externamente, siempre, that's called integrity. eso significa integridad. So another example, which I think is more practical, Otro ejemplo que pienso que es muy práctico, you show one face to the public, tú muestras una cara al público,
But in private, you show another face. Pero en privado muestras otra cara. No, I come to the temple, I may show that I'm very Krishna conscious. Yo vengo al templo y muestro así que soy una persona muy consciente de Krishna. But then I go home. In my private life, I'm much different. Y luego en mi vida privada llego a mi casa y soy muy diferente. So that's one aspect of superficial. Ese es un aspecto de la superficialidad. And that's very easy to detect. Y eso es muy fácil de detectar. You just have to admit it's a problem. It's easy to see. Y también uno debe poder admitirlo. Es fácil de verlo I'm at the eso. temple, I'm very humble. Si yo voy al templo y soy así bien humilde, Then I come home and yell at everybody. y luego voy a casa y le grito a todo el mundo. So that's easy. Eso es You fácil. just have to admit Solamente hay there's a problem. hay que admitir que hay un problema. That I'm kind of trying to show that I'm Krishna conscious because I want devotees to appreciate. Entonces yo estoy tratando de demostrar que soy consciente de Krishna para mostrarle a los demás devotos eso. But the fact Para is, que me aprecien, ¿no? the fact is I'm not as Krishna conscious as I make people believe I am. El hecho es que no soy lo consciente de Krishna que estoy mostrando a los demás. So we would do that basically for two reasons. Generalmente hacemos eso por dos razones. Purely out of pride, Primero, por una cuestión de orgullo, or because we want to be accepted. o porque también queremos ser aceptados. And we think if people know what I'm really like, they'll reject me. Y pensamos que si las personas nos ven de la manera en que realmente somos, nos van a rechazar. Or laugh at me. O Or criticize me. se van a reír de mí o me van a criticar. So Prabhupada uses the word duplicity often. Prabhupada utilizaba la palabra duplicidad muy frecuentemente. And contrasting the word duplicity, he uses the word simplicity. Y lo contrario a duplicidad, utilizaba la palabra simplicidad. I don't know if the dictionary says simplicity is the antonym of duplicity. No sé si en el diccionario dice que si simplicidad Maybe, I don't know. es lo contrario de duplicidad. I always thought integrity would be. But Prabhupada uses simplicity in the same way as integrity. Yo creía que tal vez integridad era lo contrario, pero Prabhupada utilizaba la palabra simplicidad. And he describes duplicity as what's outside and what's inside is the same. Y él lo describía como que lo que hay fuera y lo que hay adentro es lo mismo. So, yesterday, Ayer, Jagadguru Jagadguru asked me me preguntó if I would speak on this topic. si podría hablar sobre este tema. And when I was chanting my rounds, Y cuando estaba cantando mis rondas, I was thinking of this topic. estaba pensando en este tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Because ¿Por qué? I was going a little more deeply into my chanting, Porque estaba yendo un poquito más profundo en mi canto. and I was thinking, it's very easy to chant superficially. Es muy fácil cantar de manera superficial. I think the word superficial could also be translated as official. Yo pienso también que la palabra duplicidad también podría ser traducida como oficial. Officially, I finished my 16 rounds, Oficialmente he finalizado mis 16 rondas. but in reality, Pero en realidad, maybe I really didn't chant properly. realmente tal vez no canté de manera apropiada. So for us, that's a very common experience. Entonces eso para nosotros es una experiencia bastante común. See? ¿Sí? Yes. Superficial japa. Una chapa superficial. I'm just chanting. Solo estoy cantando. Yeah. Not much internally is going on. No, nada así como internamente está sucediendo. That's aligning with the mood of Krishna, let me serve you. Que nos alinea con el modo, con el humor de Krishna, yo quiero servirte. It might be more the mood of Krishna, let me get my rounds done. Y en lugar de eso es como Krishna permite que pueda terminar mis rondas. See? Yes, you have that experience? ¿Sí? ¿Tuvieron así? ¿Tienen esa experiencia a veces? That would be an example of superficial. Ese es un ejemplo de superficialidad. There's something we're doing Hay algo- that's very deep, but we're not accessing it.
Hay algo que estamos haciendo que es verdaderamente profundo, pero en realidad no estamos accediendo a eso. Now you can apply that to anything in Krishna consciousness. Y eso pueden aplicarlo a cualquier cosa de la conciencia de Krishna. The Bhagavatam is very deep, El Bhagavatam es bien profundo. and I may read it and fall asleep. Y yo cuando me pongo a leer, me quedo dormido. So I'm not accessing the depth of it. Entonces no estoy accediendo a lo profundo de eso. Maybe I have a vow I will read half hour every day. Tal vez tenga el voto de leer media hora por día. So I do it, Entonces lo hago. and then not much is really affecting me. Pero no mucho realmente me está afectando. So I think one of the most important aspects of superficiality Entonces uno de los aspectos más importantes de la superficialidad ask ourselves the question, is Krishna consciousness changing me? es preguntarnos, ¿está la conciencia de Krishna cambiándonos? Am I becoming better? ¿Y yo me estoy volviendo mejor? And ultimately, Y como último, the most difficult question, la pregunta más difícil we all have to ask it, que todos debemos hacernos is am I personifying Prabhupada's teachings? es, ¿yo estoy personificando las enseñanzas de Prabhupada? Or am I a contradiction O- to those teachings? ¿O estoy actuando de manera contraria a esas enseñanzas? Of course, we can't perfectly personify them overnight, Por supuesto que podemos personificarlas durante la noche, overnight. in a Después de day, la in noche. a día, overnight, yeah. But at least we should be trying. Pero al menos debemos intentarlo. So I want to focus on, because we don't have a lot of time, Porque bueno, hoy no tenemos mucho tiempo, right now I want to focus on one particular idea. pero quiero enfocarme en una idea particular. You may be thinking, Tal vez estén pensando, I don't want to be superficial, no quiero ser superficial, but I'm not that Krishna conscious. pero no soy tan consciente de Krishna. So it seems like I have to be superficial. Es como que, bueno, tal vez tengo que ser I'm superficial. not humble, No soy humilde, but I should be. pero yo debería And I serlo. try to be, but it's pretty artificial. Y voy a tratar de hacerlo, pero es un poco artificial. Because when I'm humble, I want people to think, oh, I'm so great because I'm humble. Entonces, cuando yo soy humilde, la gente piensa, oh, qué humilde que es él, es una gran persona. So it's a kind of a hypocrisy, Pero a paradox. como una paradoja, es como ser un poco hipócrita. I mean, sometimes we do that. A veces hacemos eso. We try to show humility Tratamos de demostrar humildad so we'll be honored for our humility. para ser honrados por nuestra humildad. What could be more of a paradox? Sería más como una paradoja. So it's a reality. Es una realidad. So then we could be thinking, I have to be superficial in the beginning because I don't have the real thing. Entonces luego podemos pensar, bueno, en realidad yo debo ser un poco humilde como superficialmente al principio porque todavía no lo tengo. It's true to some degree, but there's a way around it. Es There's a way verdad, to deal with it. es verdad en un sentido, pero bueno, a la vez debemos como lidiar con eso. Número uno. Número 1, Number Necesito one. que to recognize. reconocer. Yeah. I need to The necesito problem. reconocer el problema. You know, maybe I'm acting humble Tal vez estoy actuando de manera humilde, solely for the reason of getting people to believe I'm humble. solo por la razón de querer que los demás piensen que yo soy humilde. Oh, Mahatma Prabhu, he's the most humble devotee I've ever seen. Oh, Mahatma Prabhu es el devoto más humilde que jamás he visto. Now I feel very good. Ahora me siento muy bien. Everybody thinks I'm humble. Todos piensan que soy My humilde. mission in Chile has been accomplished. Mi misión en Chile fue satisfactoria, fue completada. Convinced all the devotees I'm the most humble devotee they've ever met. Convencí a todos que soy el devoto más humilde que jamás hayan conocido. If that were true, Si eso fuera verdad, the biggest problem would be that I don't recognize that. el mayor problema sería que yo no reconozco eso. So at least if I recognize it, En cambio, si yo lo reconozco, I can do something. puedo hacer So algo. that's number one. Eso es lo primero, el número 1. Recognizing the superficiality. Reconocer la superficialidad. Now sometimes A veces it's not so obvious, no es tan obvio. and I'll explain the problem. Y voy a explicar el problema. This is a very interesting problem. Este es un problema bien interesante.
if I think I'm Krishna conscious, Si yo pienso que soy if consciente I de think Krishna, I'm a fairly good devotee and fairly sincere, si pienso que soy un devoto así sincero, un devoto así como correcto, sometimes it's difficult to notice my faults. a veces es difícil ver mis errores. Because if I think I'm a good devotee, it's hard to notice the things I do that a good devotee wouldn't do. Porque si yo pienso que soy un buen devoto, también tal vez me sea más difícil ver aquellas cosas que los devotos no deben hacer. So you could actually do something Entonces tú puedes hacer algo that a good devotee wouldn't do and not even notice you're doing it. que un Because buen, you think you're a good devotee and good devotees wouldn't do that. entonces tú puedes hacer algo Does that make sense? y if you can repeat for me. Sorry. Maybe I should give an example. Voy a dar un ejemplo. A good devotee wouldn't get upset about something insignificant. Un buen devoto no se va a enojar sobre una cuestión que pase. So I get upset, Entonces yo me enojo, but I blame Shruti Priya because I'm a good devotee and I wouldn't get upset. So because I wouldn't get upset, it must be her fault. pero culpa a Shruti Priya de eso. Justamente para eso, para yo no ser el que se equivocó, el que actuó mal. So I'm not recognizing the duplicity there Entonces ahí no estoy reconociendo la duplicidad, because I'm a good devotee. porque yo soy un buen devoto And good devotees don't get upset. y los buenos devotos no se enojan. So even when I get upset, Entonces si yo me enojo, I don't really think I'm upset. no voy a reconocer, no voy a pensar realmente que estoy Or I enojado. don't notice I'm upset, or I blame someone. It's not me who's upset, it's this person's fault that they're upsetting the situation. Y cuando me doy cuenta de que me enojo, en realidad lo que hago es culpar a otro para justamente no reconocer que yo soy el que se enojó. For example, Por ejemplo, cuando nosotros when we were very young, éramos muy pequeños, we used to steal flowers for Krishna from the park. cuando nosotros éramos jóvenes, usualmente robábamos flores de los parques para ofrecer a Big rose Krishna. garden. Habían grandes jardines de rosas We spend lots of time cultivating the rose garden, and then we come in and que los dueños se pasaban mucho tiempo ahí cultivándolos y nosotros íbamos ahí y las cortábamos. So those flowers belong to the city. Of course, philosophically they belong to Krishna, but practically they belong to the city. Entonces esas flores le pertenecían, ¿no?, ahí a la ciudad, a las personas. Pero bueno, por encima de eso sabemos que le pertenecen a Krishna. And sometimes to the neighbors' flowers. Y a veces cortábamos las flores de los vecinos. ¿Por qué? Why? Because everything belongs to Krishna, Porque todo le pertenece a Krishna. and I'm Krishna's devotee. Y yo soy un devoto de Krishna. So I'm not actually stealing. Entonces en realidad no estoy robando. I'm just taking it back for Krishna. Se las estoy llevando de vuelta a Krishna. That's an example Ese es un ejemplo of taking the position that a devotee can't do anything wrong because the devotee is good, de que el doing devo- something wrong and justifying or not even admitting that it was wrong or even thinking maybe this is wrong. de que el devoto no hace nada malo, incluso al hacer cosas que en realidad no están bien, para justificar que no está haciendo nada malo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So the beginning, El comienzo potential problem, del problema potencial is just to recognize where there's duplicity. es simplemente reconocer dónde hay duplicidad. Because obviously, if you don't know the disease, you don't bother to cure it. Obviamente que si no conocemos la You don't enfermedad, recognize the disease. si no la you don't reconocemos, bother to cure it. no podemos curarla, no podemos encontrar cómo remediarlo. So all of us Entonces todos nosotros have to look debemos ver at where our bhakti is superficial. en qué medida nuestro bhakti es superficial. Por ejemplo, For example, in India, in India, al tiempo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, on the time of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there were
habían, muchos devotos there were many devotees, que Srila Bhaktisiddhanta like Bhaktisiddhanta called them, los llamaba, los llamaba Dandavat Bhaktas, Dandavat Bhaktas los or llamaba, Dandavat Prabhus. o Dandavat Prabhus. Porque, Why? because, ¿Por qué? because Porque no mucho servicio, no hacían mucho servicio, pero mucho dandavats. pero hacían mucho Dandavats. Oh, Guru Maharaj! Dandavats. Oh, Guru Maharaj, You're glorious. usted es glorioso. Dandavats. But service, Pero servicio, no, not so much. so he used to call them Dandavat Prabhus. Entonces él or solía Dandavat llamarlo Bhaktas. Dandavat Bhaktas o Dandavats Prabhus. They were basically good for Dandavats, but not really good for anything else. Básicamente eran muy buenos dando Dandavats, pero no para muchas otras cosas. So, we have to notice these things about ourselves. Entonces debemos notar esas cosas en nosotros mismos. Of course, you might think, well, since you're asking this question, when I think about it, pretty much I could think I'm superficial about everything. Por supuesto, cuando me pongo a pensar eso, también podría decir que tal vez soy superficial en todo, podría pensar. See? Because I'm not a great devotee, so Porque no soy un gran devoto, I could be, seems like I'm superficial about everything. entonces podría parecer que soy superficial en todo. Maybe, Tal vez, to some degree. en That's algún true, grado, eso es cierto. because we're not completely pure. Porque no somos completamente puros. But here's the real important. Pero aquí está el punto verdaderamente importante. So maybe you say, well, I'm really superficial about my japa. Bueno, tal vez podríamos decir, bueno, soy realmente un poco superficial en mi yapa. Or maybe I'm a Dandavat Prabhu, O tal vez soy un Dandavat Prabhu, or Dandavat Mataji. Dandavat Mataji. Or maybe I'm like very superficial in relationships. O tal vez yo soy muy superficial en los relacionamientos. Oh, Prema, you are wonderful. Oh, Prema, tú eres grandioso. And then I go outside and tell all the devotees how bad he is. Y después voy, salgo afuera y le digo a todos los devotos lo malo que es él. Have you ever done that? ¿Alguna vez hicieron eso? You don't have to raise your hand. No deben, I don't want to no tienen que embarrass you. levantar la mano, no quiero But it does happen. hacerlos sentir incómodos, pero eso sucede, See? ¿verdad? Does it happen? ¿Eso sucede? Yes? No? ¿Sí? ¿No? Nobody wants to say yes because then they'd be admitting guilt. Nadie quiere decir que sí porque si no van a admitir la culpa. We're all Que son guilty. culpables. Pero bueno, Anyway, sí, we're all guilty. todos somos culpables. So, how do we deal with this Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? when we isolate the superficiality? Cuando yo me doy cuenta así Well, de la superficialidad. Number one, Lo it's, primero, if you're aware of it, Es that's que- a sign of advancement. At es least si- you're admitting it. que si tú sos consciente de eso, te das cuenta de eso, es el primer paso porque lo estás admitiendo. If this morning you didn't admit it and after class you admit it, that's progress. Si tú ahora aquí a la mañana no lo reconoces y luego de la clase sí lo reconoces, eso ya es un progreso. Correcto? Correcto. You might be depressed after class, but Tal vez sea un poco deprimente después de la clase, tal vez me deprima, that may be necessary pero tal vez sea necesario before you progress. para tu progreso. So, obviously, we Obviamente, can't be expected to be very pure very quickly. no podemos tener la expectativa de ser muy But- puros muy rápidamente. And this is the essence. Y esto es la esencia. What we can expect Lo que sí podemos tener is expectativa that we can act es de poder actuar purely. puramente. There's a difference. Y hay una And I'm diferencia. not talking about being fake. No digo de ser falsos. Acting purely, Actuar de manera pura, that we can control. de manera que podamos controlar Being pure, ser puros, that is a byproduct of acting purely. es un subproducto de actuar puramente. So, just like, let's say you have some exercises to do to cure a problem. Imaginemos que tienen un ejercicio que hacer para curar un problema. So if you do the exercises properly, then eventually you'll be cured. But how quickly you're cured, really the only control you have is how well you do the exercises and how often you do them. Other than that,
you can't really control. Everyone's body's different. Eventualmente, si tú tienes que hacer un ejercicio para poder curarte de algo, tú lo que puedes hacer es prestar atención o ser como activo y correcto en la forma en que haces el ejercicio. Eso es lo único que tú puedes controlar. So let's use an example. Vamos a dar un ejemplo. So now I'm thinking, Ahora estoy pensando, actually, sometimes I do things to get devotees' recognition. bueno, en realidad yo a veces hago cosas que son para encontrar o buscar el reconocimiento de los devotos. But I kind of thought of myself as a humble devotee. Por ejemplo, pienso que soy un devoto así humilde. And now I realize I'm probably not as humble as I thought I was. Y después me doy cuenta en realidad que no soy tan humilde como yo creo que soy. It's probably we all, if we think about it, we all would come to that conclusion. Bueno. We all do things to get recognition, and we all think we're humble. Tal vez si todos pensamos podemos darnos cuenta de esto, que hacemos cosas tal vez para buscar ese reconocimiento. So we go to the solution. Entonces vamos a la solución. I can't be more humble than a blade of grass overnight. No puedo convertirme de un día para el otro tan humilde como el pasto, la hojarasca en la calle. But I can try to understand what it means to be more humble than a blade of grass. Pero sí puedo intentar entender lo que significa ser más humilde que el pasto, la hojarasca en la calle. And I can try to practice that. Y también puedo intentar practicarlo. Now, some of you may think, if you're not humble and you practice being humble, that seems superficial. Tal vez ustedes pueden pensar, Right. si yo no soy humilde, pero estoy intentando practicar ser humilde, podemos pensar que ahí hay como una duplicidad, ¿cuál fue la palabra? Superficialidad. So I realize I need to work on my humility. Entonces, bueno, ahí me doy cuenta que realmente debo trabajar en mi humildad. So I think, well, a good practice would be to appreciate and honor devotees as much as I can. Entonces, tal vez una buena práctica sería honrar y glorificar a los devotos tanto como pueda. So I say, Shruti Priya, you're such a good translator. Entonces yo podría decir, Shruti Priya, tú eres tan buena traductora. But then I might think, Y luego puedo pensar, well, I don't think she's such a great translator. But Ah, bueno. I just said it because I want to practice humility, so that's superficial. bueno, tal vez no piense que sea una buena traductora, pero bueno, lo estoy diciendo para practicar esta forma de humildad. It might seem like that. Tal vez podría ser así. But if I'm doing that Pero si yo hago esto, to practice humility so I become more humble, it's not superficial, because the reason I'm doing it is to purify myself and come closer to humility. para practicar esta humildad, si yo lo hago para practicar y volverme más humilde, eso, digamos, no está mal hacerlo. Because I know that's the right thing to say. Porque sé que esa es la cosa correcta que debo decir. And I know that's how I should feel, even if I don't feel that way. Y sé que esa es la manera en la que debo sentir, a pesar de que no lo estoy sintiendo en este momento. And I know if I express that, it will help me become more like that, more appreciative. Y sé que si yo lo expreso de esa manera me va a ayudar a volverme más apreciativo. So I'm doing it to purify myself. I'm not doing it to show off how appreciative I am. So Shruti Priya thinks, oh, he's so appreciative, I love him. Lo hago para purificarme, para practicar eso y convertirme en eso, volverme más humilde So, y apreciativo. We're No looking, para que ella piense, oh, mira, Mahatma cómo we're es. looking at why we do it. Entonces tenemos que buscar el por qué lo hacemos. So let's look at sadhana. Ahora miremos el sadhana. We do many things in sadhana bhakti. Hacemos muchas cosas en sadhana bhakti. And you could say, Y ustedes podrían decir, oh, for me, coming to the temple in the morning is superficial because I'm tired. So it's artificial to come to the temple tired. So I'll come late. entonces ustedes podrían decir, bueno, para mí That'll be real. If I come late, it's real. ir al templo a la mañana es un poco artificial o superficial porque en realidad me cuesta ir. Pero en cambio, por eso voy a venir a la tarde, No, you can't think like that. para no ser así We superficial. think, even I don't feel like it, I will do it because it's the proper thing to do. That's called practice. Debemos decir, bueno, en realidad sé que eso es lo correcto que debo hacer, entonces lo hago a pesar de tal vez no sentirlo. Right. So, Prabhupada talks about following and imitating. Prabhupada habla acerca de seguir
e imitar. So I think this is the real crux of the issue. Pienso que este es el verdadero así como click, crack de este problema. Following means I know what is right, so I do what is right, even though I may not have full realization. So I'm not spontaneously acting. I'm just acting because it's the right thing to do. Seguir significa es hacer lo que sé que es correcto, incluso si yo hoy por hoy no lo estoy viviendo de esa manera. That's called following. Eso es seguir. You do the right thing. Haces lo I correcto. see it and I think I should do that. Yo lo veo y digo, uy, sí, yo también debería hacer eso. So I try to act in a humble way, even though I'm not that humble. Entonces estoy tratando de actuar de esa manera humilde, incluso si yo todavía no soy tan humilde como eso. Imitation Imitación would be that he's humble, sería, él es humilde, I do what he does, hago lo mismo que él hace, and then I think I'm as humble as he is now because I'm doing what he does, Y yo- even though I'm not as humble as he is. y yo pienso, uy, soy tan humilde como él, cuando en realidad no lo soy. Does that make sense? See? No? Yeah. So, Prabhupada said, to imitate a good thing is good. Entonces Prabhupada decía, imitar una cosa buena, eso está bien. So he always serves prasad. Let's say he always serves prasadam. Entonces digamos que él siempre sirve prasadam. Then I think, I'm so proud I never serve prasadam. Y yo puedo decir, bueno, yo soy tan orgulloso que nunca sirvo prasadam. So I should serve prasadam like he's doing. Entonces yo debo servir prasadam así como lo está haciendo él. That's sadhana. Eso es sadhana. There's no superficiality there No hay superficialidad ahí. until we start thinking, Hasta que comenzamos a pensar, I'm as good as he is, soy tan bueno como él. or I'm better than he is, O soy mejor que or I él. hope everybody notices that I'm serving prasadam. O espero que todos se den cuenta que yo estoy sirviendo prasadam. Then it's a problem. Ahí está bien el problema. Then it becomes fake. Y luego se convierte en algo But if you're falso. doing it to become purified, it's not fake. It's practice. Pero si tú lo haces para purificarte, eso no es falso, sino que es práctica. Okay, so let's give another example. Entonces, Japa. demos otro ejemplo, japa. So I realize when I chant Hare Krishna, I am not going very deep, so my chanting is very superficial. Entonces me doy cuenta que cuando estoy cantando Hare Krishna no estoy yendo tan profundo. Entonces mi canto es como bastante débil. So I think, okay, I need to focus, I need to be more in the mood. And so I practice better japa. I practice going more deeply. I make the effort. Entonces me tomo el esfuerzo, me esfuerzo por ir más profundo, como concentrarme más en la japa, para practicar eso. That's not superficial. Eso no es superficial. But if I just think, okay, my japa isn't good, and I just externally improve, but not internally, then it's still superficial. Pero si yo me doy cuenta que mi japa no es buena, pero externamente trato de simular que sí, bueno, eso sí. So now you see me chanting like this. Entonces me estarían Look like viendo cantar así, Haridas. como Haridas Thakur. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. And I'm thinking, oh, everybody must think I'm really chanting well just by how I'm sitting. Entonces pienso, oh, todo el mundo debe pensar lo bien que canto solo por el hecho de estar así bien sentado y cantando. Or thinking, well, all I have to do is imitate Takaharidas and then I won't be superficially chanting. But that's not true either. Entonces uno puede pensar, bueno, lo único que tengo que hacer es cantar así como Haridas Thakur y eso no va a ser superficial. Lo I que have está to haciendo. understand the mood of Takaharidas. Debo entender el humor de Haridas Thakur Try to practice that. y tratar de practicar de esa manera. So now if you think Entonces, ahora si ustedes piensan where your life is, where there's duplicity, en dónde en sus vidas hay cierta duplicidad, then you can start practicing. pueden comenzar a practicar The activities esas actividades and the consciousness y la conciencia that would not be duplicitous. que no van a ser duales, con duplicidad. In my study of this topic, En mi estudio sobre este tema, I don't think that's difficult to do. pienso que no es algo difícil de hacer. You know, if I want to be more humble, I want to praise devotees, I want to serve them, I don't want to always be in the center. It's not so hard to figure out. Si quieres ser humilde, bueno, lo que haces es servir a los devotos,
apreciarlos. Eso no es muy difícil de hacer. What's hard is to admit that I'm not humble. Lo And to difícil admit that I'm superficial. That's the hard part. es admitir que no soy humilde y que no soy superficial. Eso es difícil. And sometimes even more difficult than that is just, it's a part of admitting, it's just recognizing when, in that moment, I am being superficial. Y algo tal vez más difícil es poder darnos cuenta cuándo y en qué situaciones estamos siendo superficiales. Okay, so let's do something fun. Hagamos algo divertido. This is called the 19th chapter of Bhagavad Gita. Esto se conoce como el capítulo 19 del Bhagavad Gita. So every chapter of Bhagavad Gita is the yoga of something. Todos los capítulos del Bhagavad Gita generalmente son el yoga de algo. This is the yoga of Suvida, the yoga of your life. Esto se llama el yoga de tu vida. Tu vida? Your life? Yeah. De tu vida. El yoga de tu vida. 19th chapter. So now in the 19th chapter, there's your life. Entonces en este capítulo 19, ahí está tu vida. You describe what you do. Describes las cosas que haces, You describe your attitudes, your describes qualities, tus actitudes, tus cualidades and then you write it down. y las anotas. Then you compare that with the other 18 Y chapters. las comparas con los otros 18 capítulos. Does it align or is it different? Y ves, ¿está alineado con eso o es diferente? That's how we start to understand superficiality. Eso es como nosotros comenzamos a entender qué significa superficialidad. So, you want your 19th, the goal is your 19th chapter, La The meta es que el capítulo 19 lo mismo, sea los igual otros capítulos. que los otros capítulos. Capítulo. Los otros capítulos. Lo mismo, por favor. Es muy importante que tu vida es lo mismo Sea lo mismo. con los otros capítulos del Bhagavad Gita. No hablo español. Superficial. Solo superficialmente. Now, if I think I can speak Spanish, you'll think he's crazy. Ahora sí, si yo pensara que puedo hablar español, ustedes dirían, está loco. We want to think that the ultimate goal is that my life is a personification of Krishna and Prabhupada's teachings. La meta última es actuar y pensar y ver que nuestra vida está alineada con las enseñanzas de Prabhupada y del Bhagavad Gita. Now imagine this. Ahora imagínense esto. You have an old friend. Tienen un viejo amigo You were very close before you were devotees. que ustedes estaban muy juntos con él antes de ser devotos. And he or she does not know you're a devotee. Y él o They heard ella- something, your life is different, you're into something spiritual, but they really don't know what it is. Él o ella no saben que tú eres devoto. Saben que están así como en un camino espiritual, pero realmente no saben las cosas que tú haces y practicas. And he says, we haven't been together for 10 years. I'd like to spend some time. So I have this house at the beach. Will you come and stay? Entonces You say, dice, okay. no nos vimos por 10 años, me gustaría que vengas y pasemos un tiempo juntos ahí en mi casa, ahí al lado de la playa. And your spiritual master says, don't preach to him. Y tu maestro espiritual te dice, no le prediques a él. Okay. Okay. So there you are. Entonces tú estás ahí, You cannot tell him what you believe. no le puedes decir en las cosas que crees. You're not in a temple, so he won't, if he comes to a temple, he can figure out what you believe. Entonces si él viene al templo, enseguida él puede darse cuenta en qué cosas tú crees. The only way he will understand La única manera en la que él va a entender what Krishna consciousness is by your behavior. qué es la conciencia de Krishna va a ser a través de tu comportamiento. Then you have to ask yourself, okay, I can't tell him what I believe. Entonces debes preguntarte, yo no le puedo decir en qué creemos. What will he understand by living with me? ¿Qué va a ser lo que él va a creer o pensar después de vivir conmigo? Interesting question, isn't it? Una pregunta interesante, ¿verdad? So I'd like you all to think about that. Me gustaría que todos pensaran en eso. Or another question. Otra pregunta. Let's say I secretly had a video of you Digamos que yo tengo un video de ustedes de manera secreta, for the last month. del último mes. So there's like 30 of you here or so. So I hired 30 people to watch the videos
to tell me what they think you believe. Entonces tengo estos 30 videos, uno por cada uno de ustedes, y se los muestro a una persona para que intente ver en qué ustedes creen. And then you can imagine what they would think. Y luego se podrán imaginar qué es lo que ellos piensan. And by doing this, Y por hacer esto, it becomes a little easier se vuelve un poco más fácil to understand that what people see me doing and the qualities I have and what I see me doing and the qualities I have may not be the same. es que las cosas que yo hago tal vez sean diferentes de Cosas que Que la parece gente que ve. Qualities and activities. que las cualidades y actividades que la gente estaría viendo en mí. Como que habría una diferencia en eso, podría darme cuenta de eso. So it's an interesting question to ponder, Es una pregunta importante que ponderar, especially the video, especialmente el video. because they get to see you in your worst moments. 'Cause Ellos it's a month. te pueden ver en los peores momentos, piensen que es durante todo un mes. Like, I know devotees. Yo conozco devotos, This is very interesting. que es algo bien interesante. Maybe you've seen this. Tal vez ustedes lo vean. They talk about devotee care and loving relationships. Ellos hablan de cuidado de devotos y de relaciones amorosas. And they're more critical of devotees than anybody. Y son los más críticos para con los devotos que nadie, que ninguno. And it can only mean they don't realize they're being judgmental and critical. Y ellos realmente no se dan cuenta que son así, que critican o que juzgan. Because they're always talking about loving relationships. Porque ellos están todo el tiempo hablando de relaciones amorosas. But really what they're talking about is loving them, Pero doing whatever they want. That's loving relationships. And when they don't love them and do what they want, then they criticize. entonces lo que están hablando en realidad es un poco, están hablando de ellos mismos. Y cuando alguien no habla de esa manera así como amorosa para con ellos o no los ven así, ellos comienzan como a criticar. But they don't realize it. Pero ellos no That's the problem. lo realizaron, We no se dan don't cuenta. always realize. Que claro, lo hacen sin darse There's cuenta. another problem. Otro problema, Maybe you've seen this, and maybe you've done this. tal vez ustedes lo vieron o tal vez lo hicieron. You don't like somebody, or you don't like something. A ti no te gusta alguien o no te gusta algo. But it would be wrong to criticize. Pero sería incorrecto criticarlo. And the only way you can criticize Y la única manera que hay de is to criticarlo make up a story about that person or situation that makes them very bad or even makes them bogus. So then when you criticize, you're not really criticizing. You're just describing how bad they are. es como crear una situación en la que la otra persona actúe de tal manera en la que podamos nosotros dejarlo en evidencia de que está falso, que está actuando de manera correcta y nosotros ahí podemos como criticarlo. There's nothing wrong with prema, No hay nada de malo con Prema, but let's say I don't like him. pero digamos que él no me cae bien. And how can I justify criticizing ¿Y him? cómo puedo justificar el hecho de Well, criticarlo? I have to make up stories that he's bad. Debo crear una historia de que él no es bueno. And so when he's no es bueno, then I say he's no es bueno, and I'm just describing reality. I'm not criticizing. Entonces de esa manera yo puedo crear como esa falsa realidad y cuando yo digo que él no es bueno, en realidad estaría como justificando el hecho de poder decirlo. Because I would never criticize anyone. Porque yo nunca critico a nadie. That's how I think about myself. Eso es lo que yo pienso de mí mismo. While I'm criticizing, I think I don't criticize. And I don't think my criticism of him is criticism. A pesar de que yo lo estoy criticando, pienso que yo no lo estoy haciendo. ¿Entiendes? ¿Se entiende? So it's not so easy to realize when you're out of alignment with what Krishna consciousness is. Entonces no sabes, es tan fácil darnos cuenta cuando no estamos alineados con lo que es la conciencia de Krishna. Oh, Prabhu, I saw you yelling at your wife. That's not right. Oh, Prabhu, te he visto gritarle a tu esposa, eso no está bien. Well, anyone would yell at her if they did what she did. Bueno, todo el mundo le hubiera gritado si hubiera hecho lo que ella hizo. Okay, so now you justify. Entonces ahora estás I'm a justificando. good devotee. I Yo would soy un never buen get devoto, angry. yo nunca me enojaría. But now I justify my anger. Pero ahora estoy justificando mi ira.
Or I justify my criticism. O estoy justificando mi crítica. See? If I can justify it, that means I'm still a good devotee. I didn't do anything wrong. Si yo puedo justificarlo, ahí puedo de alguna manera mantener mi posición de ser un buen devoto, porque lo estoy justificando. And the problem is then when we do the wrong thing, we don't even notice we're doing the wrong thing. Lo que sucede después, lo malo, es que incluso cuando hacemos algo realmente que no está bien, no nos damos cuenta de que cometimos un error o que hicimos algo mal. I believe in loving relationships. Yo creo en las relaciones así amorosas. Why are you yelling at your wife? ¿Por qué le estás gritando a tu esposa? Oh, she's my wife. That's different. Ella es mi esposa, eso es diferente. Okay. Está bien. Where does it say that in the Bhagavad Gita? ¿En dónde dice eso en el Bhagavad Gita? Be equal to all living entities except your wife. I didn't read that verse. Sé igual con todas las personas, excepto con tu esposa. Eso yo nunca lo leí. Did you read that verse? ¿Tú leíste ese verso alguna vez? Disclaimer. When Krishna says a Brahman is equal to everyone, he's not referring to your husband or your wife. Cuando Prabhupada dice, o Krishna dice en el Bhagavad Gita que ser ecuánime con todos, ahí no dice nada excepto con tu esposa. Here's another one, Hay otra, very common. algo bien común. I can't be Krishna conscious at work. No puedo ser consciente de Krishna en el trabajo. It's just a very toxic environment. Es un ambiente bien tóxico. So, again, we go to Bhagavad Gita. Entonces vamos de nuevo ahí al Bhagavad Gita. Manmana, Manmana. always think of me. Siempre piensa en mí. Disclaimer in small print. But not at work. Y ahí está como destacado en letra bien pequeña. Bueno, pero no en el trabajo. I didn't read that disclaimer. Anyone have any of you read that? ¿Alguna vez leyeron eso? Always think of me, except Creo que puede decir, bueno, excepto in these 10 situations. en estas 10 situaciones. Right after you have a baby, Después de tener un bebé, when you go to work, cuando vas a trabajar, right after your wife chews you out, cuando tu esposa como te echa, or your temple president tells you you did something wrong. o cuando el presidente del templo te dice que hiciste algo malo. We make excuses Si hacemos excusas, si ponemos excusas, for being superficial, nos volvemos superficiales, isn't it? ¿verdad? So we need to become aware of that. Debemos volvernos conscientes de If we esto. don't become aware of it, we can't solve the problem. Si no nos podemos volver conscientes de esto, no lo podemos solucionar estos And if we problemas. don't become aware of it, we're not real Y si no nos damos cuenta de que no somos reales, where we're at. que en la forma en la que actuamos, And when we're not real about where we're at, that's called pride. y si no nos damos cuenta de la manera que nosotros actuamos, estamos siendo, eso se llama orgullo. So my experience Entonces mi experiencia in this area of superficiality, en este área de la superficialidad it's much more difficult to just acknowledge where we're off than it is to correct it. es más difícil el hecho de reconocerlo que el hecho de corregirlo. And isn't it a fact that we could be criticizing someone and we don't even realize we're doing it, although practically every page of Prabhupada's books he says don't do it. Y de hecho también podemos estar haciendo eso, ¿no? Como criticando o no actuando de la manera correcta, incluso sin darnos cuenta. Y teniendo en cuenta también que en todos los libros de Prabhupada dice que no debemos hacer eso. I'm not criticizing, I'm correcting. No estoy criticando, estoy corrigiendo. No, Prabhu, you're criticizing. No, Prabhu, estás criticando. That is criticism. Eso es crítica. Correcting is done in a different way. La corrección se hace de otra manera. Correcting is not done by putting people down. Corregir no es el hecho de poner a las personas para abajo, tirarlas para abajo. We desperately try to convince ourselves we're good devotees. And to the degree that we try to convince ourselves we're good devotees, to that degree we don't see the mistakes we make. Desesperadamente queremos creernos o vernos que somos buenos devotos. Y por esa razón es la que no admitimos que cometemos esos errores. ¿Cierto? Sí, es. That's the problem. Ese es el problema. We don't need to think we're great devotees. No necesitamos What we need, sentir que somos devotos increíbles. what we need to do is practice the actions of great devotees. That's what's important. Lo que sí debemos hacer es practicar las acciones de los grandes devotos. Thinking I'm a great devotee just gets in the way. Si yo pienso que soy un gran devoto, Se pone. se interpone en el camino. Why do I have to act like a great devotee? I already know I am one. Entonces, ¿por qué debo actuar como un gran devoto si yo ya soy un gran devoto? And I think everything I do is perfect. Yo pienso que todo lo que hago es perfecto.
So when we realize it's not perfect, that's good because then we can start working on those areas of our life in practice to improve. Cuando nos damos cuenta que no somos perfectos, eso es bueno porque podemos ver ahí las áreas en las que nosotros debemos mejorar en la práctica. Claro? Claro. Raise your hand if you're still breathing. Levante la mano si todavía están respirando. Just checking. Claro? Claro. I need to know. If it's not clear, I can explain more. Si no es claro, lo puedo explicar de otra manera. I tried to make it clear. Traté de hacerlo claro. But the thing that's not clear is where we're superficial El hecho, bueno, es eso, or hypocritical. ver de qué manera uno es o superficial o hipócrita. If you can get this, Si tú puedes obtener esto, darte cuenta de esto, when you go off, you will catch yourself immediately. cuando luego estén ahí afuera, otro momento, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente. This devotee did something I didn't like, Este devoto hizo algo que a mí no me gusta. and now I'm getting upset, and I'm about to tell everybody, but I catch myself because I realize, oh, this is wrong. I shouldn't do this. Y eso que hizo él me hace enojar a mí y yo quiero ir y contárselo a todo el mundo, pero de ahí me encuentro yo, me doy cuenta y digo, no, eso no es lo que yo debo Whereas hacer. before, I would do it, and then I would realize 3 days later, oh, I shouldn't have done that. Anteriormente tal vez yo lo hubiese hecho y en 3 días más tarde me doy cuenta, no debería haberlo hecho. Better to realize it in real time than in past tense. Mejor darnos cuenta en tiempo real que en tiempo pasado. Correcto? Okay, so you have questions? ¿Tienen preguntas? Yes. Como que nombró, casi todo lo que nombró me pasa. Everything that you say, all the topics, I realize that happens to me. It happens to all of us, to one degree or another. Sí, yo también, en un grado u otro. You're not the only one. No eres el único. Todos, todo el mundo. Todo el mundo. Mostly, what I talk about, you might think it's just you, but it's actually... Mayormente tal vez tú piensas que lo que estaba diciendo solo te pasa a ti. Le pasa a todos, son problemas universales. Some of us have it more, and some of us have it less, but we all have it. Pero algunos lo tienen en mayor medida y otros en menor medida. Es un esfuerzo mirarlo a la cara cuando habla. Makes me hard to see you to your eyes when you start saying that. Because he thinks I know, I've watched the video of his life. Porque él piensa que yo vi el video de su vida. Todo un mes. No, see the problem is, El problema es, we tend to see tendemos a ver what's wrong with other people because our eyes go out, they don't go in. las cosas malas que hacen los demás, porque con los ojos miro hacia afuera y no hacia adentro. So part of advancement in Krishna consciousness is to develop eyes that go in. Parte del avance en conciencia de Krishna es eso, desarrollar esa visión, esos ojos que van como hacia adentro. So one of the old English words for glasses is spectacles. Una palabra bien antigua en inglés de los anteojos se dice espéculo. And we have a word in English, introspect. And introspect means like to put glasses that see inside. Y la palabra introspección, que en inglés introspección, justamente es eso, poner como un espectro interior para poder mirarnos hacia adentro. So many people are not born with introspectacles, they're born with outrospectacles. Mucha gente no nació así de esa manera con introspéculo, ¿no? Para mirar hacia adentro, sino que miran hacia afuera, hacia los demás. Yes. Estaba analizando mientras daba la clase. I was analyzing when you were giving the class. Que las etapas de mi vida en donde seguía el proceso correctamente, incluyendo un sadhana, las 10 rondas que cantaba. In those stages of my life that I was following the sadhana, the rounds and whatever. Era muy fácil tener ese comportamiento, esa consecuencia. Was very easy to have that behavior. Yeah. Can I stop for 1 second? ¿Puedo frenarte por un segundo? Porque ese es un buen punto que diste. Muy importante. Muy importante. Because I'm following externally. Porque estoy practicando externamente. Significa que soy un devoto bueno. ¿Por qué?
todos los días, Hare Krishna, Mangalarti, etc. Pero, maybe todos los días, Hare Krishna, muy mal. Pero tal vez todos los días canto Hare Krishna muy mal. Pero yo pensado, soy un bueno devoto. Pero yo pensaba eso. Canto Hare Krishna todos los días. That's the problem. You understand? Ese también es puede ser un problema. I do ABC, that means ABC equals good devotee. Y hago eso, A, B, C, entonces eso es igual a ser un buen devoto. And EFG means bad devotee. Y E, F y G es ser un mal devoto si actúo de esa manera. So when I do EFG, I just think, I go back to ABC. Entonces- I'm a good devotee. Entonces cuando yo hago E, F, G, quiere decir que soy mal devoto, entonces vuelvo al A, B, C, que es soy un buen devoto. EFG, no problem. Entonces E, F, G, I'm still a good devotee. claro, a pesar de que hago esas cosas, me considero que soy un buen devoto. That's the problem. Ese es el problema. Sí, es que últimamente en mi vida, como por muchas razones, Ya. cambio, malas actividades mías, no he podido seguir el proceso. Yeah, for some things in the last years or moments I couldn't follow all the process as it is Y me doy because some cuenta que things es in muy my life. fácil cometer errores todo el tiempo. And now- Como que siento que hay una relación entre que también uno hace el proceso y la consecuencia. Yeah, and I can realize that how the process works, and when following the things, the sadhana is much more better, and I can do better, and when I'm not doing, it's like Yeah, yeah. more hard. Yeah. So, and the better we do the process, Sí, y en la medida que mejor The better sigamos the el result. proceso, mejores serán los resultados. right? Correcto. That's the point of this lecture. Ese es el punto de esta clase. If it's worth doing, it's worth doing well. Si vale la pena. vale la pena hacerlo, es mejor hacerlo bien. If you're going to sit down and chant 16 rounds, might as well chant 16 good rounds because it doesn't take any more time. Si tú te sientas a cantar 16 rondas, mejor sentarte y cantar buenas 16 rondas que lleva el mismo tiempo. It takes more energy, that's for sure, Tal vez tome un poco más de energía, but not more time. pero no más tiempo. So if you're going to do it, Entonces, si tú vas a hacerlo, it's worth doing it well. es mejor hacerlo de manera correcta. Then you'll see Hazlo. amazing results. Y ahí van a haber cambios If you ever maravillosos. feel Krishna consciousness is difficult, Si alguna vez sintieron que la conciencia de Krishna es algo it difícil, could be because you're not doing the process deeply enough. puede ser porque no estaban haciendo el proceso de la manera suficientemente Because, profunda. yes, it's difficult to be Krishna conscious Porque if sí. you don't practice properly. Es difícil volverse consciente de Krishna si no Yeah. practicas correctamente. But if you practice properly, you generally will not find it difficult. Pero si tú practicas correctamente, no vas a encontrar esa dificultad, ese problema. See? Sí. So if you're going to practice it, might as well do it right. Entonces, si vas a practicar, mejor hacerlo de manera correcta. Doesn't take more time, just takes more effort. No toma más tiempo, sino más esfuerzo. I'll tell you a story. Les voy a contar una historia. Giriraj Swami asked Prabhupada, Giriraj Swami le preguntó a Prabhupada, if I'm chanting and my mind is wandering, is that considered an offense? si yo estoy cantando y mi mente está buscando cosas, divagando, eso se considera que es una ofensa. And Prabhupada asked him, are you trying to control your mind when you chant? Y Prabhupada le preguntó, ¿tú estás intentando controlar tu mente mientras cantas? Sí, Srila Prabhupada. I'm trying. Sí, Srila Prabhupada, estoy intentando. Estoy Estoy intentando. intentando. Estoy intentando. And Prabhupada said, bueno, después no es ofensivo. 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 No es ofensivo. Porque ustedes Están intentando. intentando. You're trying. Estás intentando, entonces por eso es el hecho de que Prabhupada dijo que no era ofensivo, porque él lo estaba intentando. I'm trying to lift 100 kgs and I can't. Quiero levantar
100 kilos, pero That's- no puedo hacerlo. That's not an offense. Eso no es una ofensa. It's offensive if I just look at the 100 kgs and go, no, forget it. La ofensa es I'm not even trying. mirarla ahí en las pesas y decir, bueno, ni siquiera voy a intentarlo. So I pick up my round, my beads, Entonces agarro mi yapa and I don't try. y no lo intento. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram. You've done that before? ¿Alguna vez hicieron eso? Hare Ram, Ram, Ram. Hey Prabhu, how's it going? Hare Krishna. Y Prabhu, ¿cómo anda? Haven't seen you in a while. Hare Ram. Hace mucho que no te veo. ¿Qué tal? Hare Krishna. ¿Qué tal? Karnal. Carnal. Yeah. Or before you chant, you get in the right mood. Antes de cantar, te sitúas en un humor apropiado. I'm praying to Krishna for bhakti. Le oras a Krishna por This is the bhakti, most important. Bhakti is the most important thing. que es lo más importante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's a big difference. Eso es una gran diferencia. And there'll be a big difference in result. Y va a haber una gran diferencia también en los resultados. So if you do superficial bhakti, you get superficial results. If you do real bhakti, you get real results. Entonces, si tú haces una práctica de bhakti superficial, vas a tener resultados superficiales. En cambio, si haces una práctica así profunda y real, esos resultados van a ser And one of the reales. results you get from superficial bhakti is another body. Y uno de los resultados que vas a obtener de tener una práctica de bhakti superficial es que vas a obtener otro cuerpo. I can guess Yo puedo that adivinar most of you are not delighted to have a body. que no todos ustedes como desearían o quisieran tener otro cuerpo. And you're probably less delighted to have a mind. Y tampoco el hecho de querer tener una mente. Because sometimes the mind drives us loco. Porque a veces nuestra mente nos conduce o nos vuelve locos. Yeah. So I was saying when I came here Tuesday, was it Tuesday night, Monday night? We had a program? Tuesday. Tuesday night, and I said, the reason you have a body, we're talking about meditation, chanting. I said, the reason you have a body in this life is because you didn't perfect your meditation in your last life. El programa del martes que tuvimos, en la clase dije que el hecho de que ustedes tienen un cuerpo es por el hecho justamente de no haber hecho una práctica apropiada en la vida pasada. So we can make a t-shirt. Podemos hacer una remera. The reason you have a material body is because you chanted bad japa in your last life. Que diga, la razón por la que tengo un cuerpo es porque no canté buenas yapas en mi vida pasada. It's true, though. Es Funny, verdad. but true. Es gracioso, pero es verdad. Yeah, so if you don't want another body, Si no quieren tener otro cuerpo, don't be superficial, because that's the result of being superficial. no sean superficiales, porque ese va a ser el resultado de ser superficiales. And anything worth doing is worth doing well. So you're doing it, so might as well do it well. Y aquello que Vale la pena. que vale la pena hacer, Do it háganlo well. de la manera apropiada. I always think like that. Yo siempre pienso de esa I'm manera. going to spend 2 hours chanting. Si voy It a, would really be a waste of time if I don't do it well. si voy a dedicar 2 horas a cantar en Yapa, si no lo hago de manera apropiada, va a ser una pérdida de tiempo. It's just common sense, right? Eso es sentido común, ¿verdad? So we have a question. Tenemos una pregunta. I know something bad about a person and see that other person is going to be in damage or danger because of the behavior of the first person. How can I prevent this bad behavior continue? Entonces yo sé que hay una persona que está haciendo algo malo y eso puede dañar a la otra persona. How can I do it without criticizing? Entonces, ¿cómo puedo actuar yo de tal manera que no genere una crítica para con esta persona? If you're trying to resolve a problem, Si tú tratas de resolver un problema and you're not trying to condemn a person, y no estás tratando de condenar a la otra persona, I would call that problem solving, not criticism. eso significa intentar resolver el problema y no criticar. Criticism is always excessive. La crítica siempre es como excesiva. Oh, so and so did this. Es tal y cual hizo esto. That's problem solving.
Eso es tratar de resolver el problema. Criticism, so and so does this is because he's an idiot. That's criticism. Y la crítica sería, There's more commentary to él it. o ella hizo eso porque es un estúpido. And everybody knows he's stupid. Y todo el mundo sabe que es un estúpido. Everything he does is stupid. Todo lo que hace es And estúpido. just to look at him Solo míralo, agitates my mind. agita mi mente. That's all commentary. Esos son todos comentarios. You're just supposed to end it that he did this and this is hurting other devotees. That's problem solving. Y en realidad lo que habría que haber hecho es frenar y detenerse en, bueno, él está haciendo algo que está dañando a otro devoto. Criticism is just autobiographical. You're demonstrating to the world you have a problem and you can't control yourself. And that's why after saying what was wrong with him, you make your commentary. Entonces la crítica lo que hace es mostrar que, bueno, en realidad nosotros tenemos como un problema, que no podemos frenar o detenernos en describir lo que está sucediendo, sino que le agregamos más cosas. Right? And say, okay, he did something wrong. You make your commentary, now you're showing the world that you need to criticize. So there's something wrong with you, maybe worse than what he did. Bueno, entonces él hizo algo malo y yo comento lo que hizo y en realidad voy agregando más cosas. Y lo que demuestra de alguna manera es que el problema lo tengo yo y tal vez sea peor que lo que él hizo. So, we always have to remember the difference between criticism and problem solving. Entonces debemos ver cuál es la diferencia entre la crítica y el intento de resolver algún problema. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? It's just criticism is your need to put somebody down. La crítica es esa necesidad tuya de poner a las personas, de tirarlas para abajo. Problem solving is just the need to solve a problem so that other devotees won't be disturbed or upset in some way. Y el hecho de querer solucionar los problemas es justamente lo opuesto, es querer como ayudar al otro, a la situación, pero sin ponerle esa cuota nuestra. I have a question. In our movement, there are different emphases. Is that a word? Emphasis. Emphasis. To different services. But Srila Prabhupada said chanting Hare Krishna is the most important. And CC explains that chanting service, how to create a balance. Chanting is service. Chanting is the most important. How to create a balance. En nuestra filosofía se habla de que el cantar es el servicio como más elevado, la práctica más elevada. Y a la vez en el movimiento tenemos muchos otros servicios. Y como Because chanting is sadhana. Y bueno, dice que el It's the canto essence of sadhana. es la esencia del sadhana. Of course, sadhana is service as well. Por supuesto que el sadhana es también servicio en sí mismo. But as far as service, Prabhupada stressed spreading Krishna consciousness. Pero Prabhupada, a través del servicio, quería que esparzamos la conciencia de Krishna. I think I can answer it with the story. Puedo responderlo tal vez con una historia. On Ekadasi, devotees asked Prabhupada, should we chant 25 rounds? En Ekadasi, los devotos le preguntaron a Prabhupada, ¿debemos cantar 24 rondas? Prabhupada said yes, Prabhupada dijo, sí, as much as you can chant. lo más que ustedes puedan. And the devotee said, so does that mean that today all the Sankirtan devotees should stay back and chant 25 rounds? Entonces eso significa que hoy todos los devotos que salen a Sankirtan se deben quedar para cantar las 24 rondas. Prabhupada said, no, they should go out, 16 and go out, and the ones who stay back who have time, they can chant 25. Entonces dijo, no, ellos deben cantar las 16 rondas, luego salir y luego cuando vuelven si pueden que canten las restantes. So really, if you analyze it, Entonces realmente si ustedes lo Prabhupada analizan, gave much more emphasis to spreading Krishna consciousness, using your time to spread Krishna consciousness than chanting extra rounds. Of course, Prabhupada said we should always chant. Prabhupada enfatizaba el hecho de salir a esparcir el movimiento. Por supuesto, Prabhupada siempre también hablaba de que debíamos cantar las rondas. So, both things are true. Las dos cosas son verdad. But he's saying, when you have the time, then you can chant extra. Pero él decía, bueno, y cuando tengas el tiempo puedes cantar estas rondas extras. At the same time, all your time should be used to spread Krishna consciousness. A la vez, todo el tiempo debe ser utilizado para esparcir la conciencia de Krishna. So your Guru Maharaj comes, says, that service I gave you last year, did you do it? Entonces tu Guru Maharaj viene y te dice, ¿el servicio que te di el año pasado, tú lo hiciste? No, Guru Maharaj. No, Guru Maharaj. In the time I had to do it, I decided to chant
an extra 16 rounds. En el tiempo que yo tenía para hacerlo, decidí cantar otras 16 rondas. What will Guru Maharaj say? ¿Qué va a decir tu Guru Maharaj? That's like the disciple who was asked to bring water to his guru. Instead of bringing water, he brought milk because milk is better than water. Es como el guru que le pide al discípulo que le traiga un vaso con agua y el discípulo va y le lleva un vaso de leche, porque la leche es mejor que el agua. It's called overintelligent. Eso significa como sobreinteligencia. You're so smart you can figure out how to disobey the order of your guru. Eres tan listo que puedes encontrar la manera de cómo desobedecer la orden de tu maestro In the espiritual. name of doing better service. En el nombre de hacer un mejor servicio. So, ultimate answer to these questions is what does Guru Maharaj want? What does Prabhupada want? Claro, la respuesta correcta es, bueno, ¿qué es lo que Srila Prabhupada quería? ¿Qué es lo que Because tu we guru say quiere? you should always chant. Yeah, you should always chant. Porque es, así como se dice, uno debe siempre estar cantando. Another question. Is it not that we see in others what we see in us? So, ¿Es cierto eso de que en realidad vemos a los demás de acuerdo a cómo somos nosotros? in most cases we are not objective. Como que a veces no estamos pudiendo ser objetivos. So it seems if we think someone has a problem, maybe we have a problem. Significaría entonces que tal vez que nosotros vemos que el otro tiene un problema, pero que en realidad lo tenemos nosotros. So how do we distinguish what we see in someone is really a problem of others or it's ours? ¿Cómo podemos ver si realmente lo que vemos en el otro es un problema que ellos tienen o un problema que nosotros tenemos? You just ask yourself. Deben preguntarse ustedes So I'm mismos. saying, this Prabhu is stupid. Puedo decir, este Prabhu es estúpido, Then you ask yourself, y tú te preguntas, I'm only joking. You're not solo estoy stupid. You're not bromeando. stupid. No es cierto. And I ask myself, have Y me- I ever done y me- something stupid? Y me pregunto a mí mismo, ¿he hecho alguna vez algo estúpido? And am I upset that I've done something stupid, and that's why I'm upset that he did something stupid? Entonces seguramente yo estoy como enojado o apenado porque yo hice algo estúpido y ahora veo que lo hace el otro también y también me Por enoja eso también. ejemplo, Por ejemplo, I think this is true. pienso que que esto es verdad. If you're fat, Y si tú eres gordo, you don't like seeing fat people tú because it reminds you that you're fat, No te gusta right? ver. a ti no te gusta ver a otras personas gordas, porque eso te recuerda que tú también eres You gordo. also don't like seeing thin people because it reminds you you're fat. Tampoco te agrada ver como personas flaquitas porque también te hacen acordar que o te So hacen you darte hate cuenta fat que people tú and eres. you hate thin people. Entonces, odias a los gordos y odias a los flacos. Sometimes it's like that, isn't it? A veces es así, ¿verdad? You hate people who have the same problem you do because it reminds you that you have this problem. A veces odias a personas que tienen los mismos problemas que tú porque te hacen recordar tus propios problemas. So she's asking, how do you know? Entonces se pregunta, ¿cómo darnos cuenta de esto? Está preguntando ella. Just ask yourself. Es preguntarte a ti Am mismo. I criticizing because I actually have the same problem? ¿Estoy criticando porque estoy haciendo yo lo mismo? Or am I just pointing out a problem that I think needs to be resolved and I don't have anything against this person? ¿O estoy señalando solamente un problema y que pretendo que sea resuelto y no tengo nada en particular con esa persona? There's another way to understand. Hay otra manera de entenderlo. Sometimes we see a problem in another person. A veces vemos un problema en otra persona We're just concerned that it's not good for them or it's not good for others. And it doesn't really bother us beyond that. y solamente estamos mirando y estamos como considerando que no es bueno para esa persona. If a person is doing something Si una persona está haciendo algo wrong malo, and you do it wrong also, y tú también lo haces, it tends to bother you eso te, when mo- you see it in them. eso te molesta cuando lo ves en otros. And when you don't do it wrong Y and cuando- they do it wrong, it might bother you, but it bothers you in a different way. Y cuando tú ves que el otro lo hace algo malo, pero tú no lo haces, eso también te molesta, pero de una manera diferente. Yes? If you're on a diet Si tú estás a dieta and everyone in your family is eating like a pig, y todos en tu familia están comiendo como cerdos, it's going to bother you. eso te va a molestar. If you're eating like a pig Pero si tú comes como un cerdo and you want to eat like a pig, y no it quieres won't hacerlo, bother you. eso no te molesta. So when someone has a fault, and it's a fault that you have and you're trying to correct,
often it bothers you. Entonces cuando alguien tiene una falta y tú también la tienes, You ever see somebody, eso generalmente también te molesta a ti. somebody's chanting Supongamos que alguien está cantando something like this. algo así. And it just drives you crazy? ¿Y eso te está volviendo loco? Yeah. Sí. If you're chanting really good rounds, it'll concern you, but it won't drive you crazy. But if you chant like them, it'll drive you crazy because they're reminding you of how poorly you chant. Entonces, si vos observas en otros que están cantando de esa manera y tú también lo estás haciendo de esa manera, eso te molesta muchísimo. En cambio, si tú no estás cantando así, estás cantando, digamos, bien, tal vez te moleste un poco, pero no tanto como si tú también lo estarías haciendo. Stop chanting like that. Para de You're cantar reminding así. me how bad I chant. Porque me recuerda lo mal que canto yo. Yes? ¿Sí? So it's something to consider. Es algo para considerar. That often, when we're upset A menudo cuando estamos así como about another enojados, person's behavior, it's because it reminds us that we have that problem. cuando estamos enojados por el comportamiento de otro, eso nos hace sentir así porque recordamos nuestro propio comportamiento. Yes? That's at least a question we can ask. Es una pregunta que podemos hacer. Am I upset because I want to correct the situation? Or am I upset just because he reminds me of my problem? ¿Esto me enoja porque me recuerda mi propio problema o me enoja porque veo que no está bien lo que está haciendo? Quiero corregirlo. That's the introspection. Esa es la introspección. Being honest about what's going on Ser inside of honesto us. con lo que está sucediendo. That's not easy. Y eso no es It's hard to fácil. be honest, isn't it? Es difícil ser honesto, Because the ¿verdad? false ego will just pull a curtain down. Oh, no, you're not that bad. Porque el falso ego, ¿qué hace? Baja como una cortina que dice, bueno, tú no eres tan You're a malo. good devotee, you'd never do that. Tú eres un buen devoto, tú nunca haces eso. You went to Mongol Arctic. Anyone who goes to Mongol Arctic wouldn't do that. Tú vas a Mangalarti y como vas a Mangalarti las personas no Even hacen though you esa did cosa. it, you really didn't do it. Incluso si tú lo hiciste, Realmente no. realmente no lo hiciste. You had a good reason to do it. You're justified. Tuviste una buena razón para no hacerlo, te estás justificando. That's false ego. Eso es el ego falso. Right? So if your false ego is trying to protect you, your image, it's going to be difficult to see. Si tu ego falso te está tratando de protegerte de tal manera que tú no te puedas ver a ti mismo, eso You no had es a bueno. question? ¿Usted tenía una pregunta? It's been answered. Fue respondida. Entonces vamos ahí, después acá. Después. Tú, Prabhu. Muchas gracias, Maharaj. Thank you, Maharaj. Quería comentar sobre un análisis que he hecho en mí I want to share with you one analysis that I did y of agradezco me, mucho un video que usted hizo and I want to thank for one video that you make que habla sobre el amor propio. about how self-love. Oh, self-love, yeah. Y a la conclusión que llegué, So the conclusion was, que por falta de amor propio, for lack of love, Self-love. self-love, uno se vuelve orgulloso, envidioso, we become proud, envious, buscar el reconocimiento de los demás. trying to find recognition from Yeah, others. yeah. Definitely. Sí, definitivamente. It's an important realization. Es una realización bien importante esa. If you're looking for honor, Si tú estás buscando ser honrado, just ask yourself, pregúntate a ti mismo, what need am I trying to fulfill by getting honor? ¿qué necesidad estoy tratando de suplir o de alcanzar para poder ser honrado? Is it a healthy need or an unhealthy need? ¿Es una necesidad saludable o una insana? Is there some lack in myself? ¿Hay algo que esté faltando en mí? You know, Krishna loves us so much. Tú ves, Krishna nos ama a nosotros tanto, And if we become Krishna conscious, we'll feel that love all the time. que si nos volvemos conscientes de Krishna vamos a sentir ese amor todo el tiempo. And if you're feeling that intense love, respect is way down on the bottom when love is way up here. Y ese respeto que estamos tratando de obtener está ahí abajo, bien alto, mientras que el amor que queremos alcanzar está bien ahí arriba. Love is like deep fried sabji with sour cream. El amor es como un sabji increíble, frito en como crema así doble. Así. And honor is like cow urine. Y in comparison. el honor es como la orina de la vaca.
when I chant, Cuando yo and canto, I suggest you do this also, y también les sugiero que lo hagan, I try to feel Krishna's affection coming through the holy name. trato de observar el afecto de Krishna viniendo a través del santo nombre. Because it's the holy name that brings us back to Krishna. So it's his love for us to give it to us. It's like the bait, and he'll wheel us back. Porque es el amor ese el que nos lleva a Krishna. Entonces, de alguna manera, ese amor que al estar cantando es como ir recogiendo, ¿no? El amor es como la carnada. Es como la carnada del amor. Entonces, lo tiramos y vamos recogiendo así y vamos acercándonos a Krishna. So if Krishna loves you, Entonces, si Krishna te ama and you don't love yourself, y tú no te amas a ti mismo, there's a problem. hay un problema. There's duality. Hay dualidad. Yeah. And you have to love yourself to be Krishna conscious, otherwise you won't even care about doing the process. Y debes amarte para volverte consciente de Krishna, si no, de otra manera no vas a poder continuar como el proceso correctamente. Have you ever chanted bad rounds and you told yourself, I don't care? ¿Alguna vez cantaron malas rondas y se dijeron a sí mismos, bueno, no me importa? I'm sure you have. Seguramente lo hicieron. That's a lack of self-love. I don't care. Eso es una falta de amor, no me importa. Or if you don't like the word self-love, we'll use another word, self-envy. Si no les gusta la palabra como I poco don't amor even care propio, about myself. ¿cómo es? Sorry, the other word was this? Self-envy. Es ser envidioso de ti mismo. That's the word Prabhupada used. Esa es la palabra que Prabhupada utilizaba. Prabhupada used self-love once, Prabhupada usó alguna vez, twice. así como falta de amor propio, but self-envy he used more often. pero Prabhupada usó No usó la palabra amor, falta de amor propio. él la usó una vez, alguna vez, Pocas veces. pero en cambio la otra utilizó más, que es la Envidia propia. envidia propia, esa usó más veces. And Prabhupada said, because you're part of Krishna, if you love yourself, you love Krishna. They're not different. Entonces, como sos parte de Krishna, si tú te amas a ti mismo, también amas a Krishna. No hay diferencia. That's interesting. Es interesante. My personal observation Pero mi observación personal is that we have to care for ourselves enough to take our sadhana seriously and do it carefully. es que debemos cuidar de nosotros mismos tomando el sadhana de una manera muy cuidadosa. If I say, I can't be Krishna conscious in this life, Si yo digo, yo no puedo ser consciente de Krishna en esta vida, then I would ask that person to examine, do they really care? Are you really saying, instead of saying, I can't be Krishna conscious, are you really saying, I don't care if I become Krishna conscious? entonces yo analizaría y le preguntaría a la persona, en lugar de estar diciendo, yo no puedo volverme consciente de Krishna en esta vida, And I la think pregunta sería, in many cases, maybe la pregunta sería, ¿realmente me importa volverme consciente de Krishna en esta vida? and it's very possible that Yeah. that's what we actually mean. Y posiblemente eso es lo que nosotros estemos significando. And if we don't care, Y si no nos importa, then we have to ask ourselves why. debemos hacernos la pregunta, ¿por qué? Because Prabhupada, all the time, Porque Prabhupada todo el tiempo basically tell us you should care. básicamente decía así, a ti te You debe can importar. go back to Krishna in this life, so you should care. Tú puedes volver a Krishna en esta vida, así que te debe importar eso. And to not care is wrong, Y el hecho de que no te importe es incorrecto and it's actually unintelligent. y también es poco inteligente. You had a question? Tú tenías una pregunta. Yeah. Okay. He's in the list. Maybe it's the same question. Muchas gracias, Prabhu, por su Hare Krishna. contribución a la reflexión. Thank you, Prabhu, for get us to reflect on La this. pregunta es, My question is, ¿cómo en nuestro esfuerzo y en nuestro afán por propagar la conciencia de Krishna, how in our effort to expand Krishna consciousness, evitar que el proceso y la misma conciencia de Krishna, el kirtan, se vuelva superficial? to avoid the kirtan and the practice become superficial? So the question is how to avoid? Entonces la pregunta cuál sería básicamente, ¿cómo evitar que ese canto se vuelva superficial? Yeah, how to avoid that chant. I think becomes- one of the things, Pienso que una de las cosas es, if you care si a ti te importa
sincerely about the people you're trying to help, te importa sinceramente cuidar de las otras personas, more than anything else, más que cualquier otra cosa, that's the cure. Or Es- you could call it a cure, but there's Esa- no superficiality in that. esa es la cura y eso es, no va a haber superficialidad ahí. But if you also care about what people think of you, Pero si en cambio estás pensando qué es lo que las personas piensen de ti try to impress them either with your knowledge or with your kirtan, y estás tratando de impresionarlos a través de tu conocimiento, de tu kirtan, then that's basically material consciousness. eso básicamente es una conciencia material. Our vision is Nuestra visión that es all these people in this world, que todas las personas en este mundo, we would like to help go back to Godhead. que las queremos ayudar para que vuelvan a Dios. So a Krishna. that's our only interest. Ese es nuestro único interés. And so when we're helping people, we're thinking, here's a lost son or daughter of Krishna, and my service is to get them back to Krishna. Entonces cuando vemos a las personas y decimos, oh, este es un hijo o una hija que se ha perdido de Krishna, My se han service is perdido el not to camino, impress them. y mi servicio es regresarlos a ellos, esa es la manera correcta. Y mi servicio no es tratar de impresionarlos a ellos, With my knowledge, con mi with conocimiento, my cooking ability, with my singing ability. o con mis habilidades de cocinar o de cantar. That's just material consciousness. Eso es una conciencia materialista. And it comes up a lot in kirtan, Y eso sucede mucho en los kirtan, because kirtan is performance. en las presentaciones de kirtan. And performance lends itself to trying to impress the audience. Porque claro, cuando están cantando, lo que muchas veces se intenta es So, como impresionar a las personas. We're trying to impress Krishna with our bhakti. Nosotros estamos tratando de impresionar Sincerity. a Krishna a través de nuestro bhakti y nuestra sinceridad. And I've seen, Y yo he visto, and probably you've seen also, y tal vez ustedes también, the best kirtans que los mejores kirtans where the kirtan leader is the most sincere, es cuando los que lideran el kirtan son bien has sinceros, the most bhakti, donde tienen más bhakti, because that affects the audience. porque eso More than afecta a la anything. audiencia más que cualquier otra cosa. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? If you're leading kirtan and you're trying to show off, how does that help the audience? Si tú estás liderando un kirtan y estás tratando de aparentar o demostrarle a los demás, ¿qué efecto va a tener eso en los You're demás? chanting Nama Parad, that's not going to help them. Si tú estás cantando un nama aparad, eso no los va a At ayudar. least you want to chant Nama Bas and try to chant Shudhanam. That will help them. A menos si tú estás cantando en namabas y tú tratas de elevarte a Sudanama, eso sí puede ayudarlo. Yes. Okay? Yeah. Yes. We are talking about superficial Yes. practice. Pregunto que a veces podemos pensar, Sometimes I ask myself that we can think no queriendo, in order to not try to be superficial, digo, evitamos prácticas que nos harían bien. we avoid some practice that makes us good. Makes us good? Why? Can you give an Porque example? un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Por ejemplo, el For example. Sambrita menciona cosas que El Paisambrita shows us what are the things that makes our practice good and what are not good to our practice. In the Paisambrita, the 6 and the 6. Okay, okay. Un ejemplo súper como tonto quizá. One puede ser example, que very dice, simple. no comas cosas que están hechas por no devotos. Like don't eat things that are not made by devotees. Yes. Okay. Digo así, pero yo no estoy lista. En realidad yo todavía no estoy en ese punto. One can say, okay, I'm Quiero not ser fanático. I'm not on that stage right now. I'm not can be Pero like eso me haría fanatic, bien. but I realize that will make good for me. Okay. Cómo llegar al punto de realmente hacer un esfuerzo, pero al mismo tiempo no ser superficial. Yeah, how to get at that point that we make an effort, Yeah. at the same time not be superficial. Okay. I think the most important thing Pienso que lo más importante is to develop the desire es desarrollar el deseo to do that thing. de hacer esa cosa. Because when the desire becomes strong enough, Porque cuando ese deseo se vuelve realmente fuerte, lo it won't be suficientemente fuerte, superficial. It's because you want to do it. ya no se va a volver superficial porque va a ser algo que tú quieres hacer. Does that make sense? ¿Tiene sentido?
If you actually want to do it, it's not superficial. Si tú quieres hacerlo, de hecho ya no se va a volver It's more superficial. superficial. You don't want to do it, you're forcing yourself. Es más superficial si tú no quieres hacerlo y tú te fuerzas a ti mismo para hacerlo. And inside, you're missing your favorite bread. Pero internamente estás extrañando tu pan favorito. You're eating chapatis and thinking of your favorite bread. Estás comiendo chapatis y estás pensando en tu pan favorito. So, when you want to do something, Entonces cuando quieres hacer algo, but the desire is not strong enough, pero el deseo no es lo suficientemente fuerte, you want to write down all the reasons puedes anotar cuáles son todas las buenas razones that you should do it, para hacerlo and all the reasons you should avoid the other thing you have to give up. y también puedes hacer una lista con esas cosas que tú debes dejar, que debes evitar. Just like when you became a devotee, there were enough reasons, and the reasons were strong enough that you decided to do it. Entonces, como cuando te vuelves devoto, hay muchas razones y muchas de estas razones por las que tú te vuelves devoto son ahí como bien fuertes y por eso tú decides volverte So if you're devoto. not doing something, Entonces, si no estás haciendo algo, it's likely you don't have enough reasons, or you have enough reasons, but they're not strong enough. es como si no tienes razones suficientes para hacer esa cosa o esas razones que tienes no son lo suficientemente fuertes. Like think of a devotee who gets up early every morning. Piensa en un devoto que se levanta todos los días bien temprano. You might think, well, he's just an early riser. Bueno, puedes pensar, bueno, él solo es alguien que se levanta temprano. Not necessarily. No necesariamente. He just has a lot of good, strong reasons to get up. Tal vez él tenga unas buenas, fuertes razones para levantarse temprano. And when you're lying in bed in the morning, Y cuando tú estás tirado ahí en la cama en la mañana, the amount of reasons and the intensity of those reasons is going to determine whether you get out of bed or not at that time. el nivel de deseo y razones por las cuales tú decidas levantarte o no, eso va a determinar si te levantas o te quedas ahí tirado. So it's amazing, but the reasons Es increíble, ¿verdad? Pero are bueno, so empowering. las razones son bien poderosas. And so if you really know something is good and you really want to do it and you can't understand why you're not doing it, it's probably you don't have strong enough reasons. Y si tú ves que algo que deberías hacer es bueno, pero tú no lo estás haciendo, seguramente es porque las razones que tienes para hacerlo no son lo suficientemente fuertes como para que lo hagas. There's an additional way to do this exercise. Hay una forma Let's say- práctica como para hacer esto. Okay, let's say I want to get up for Mangalarti. Digamos que, bueno, me quiero levantar para Mangalartik. And I would say you need 5 good reasons. Y podemos decir, tú necesitas 5 buenas razones para hacerlo. Well, if I get up for Mangalarti, I'll have more time for sadhana. Si That's yo one me reason. levanto para Mangalartik, después voy a tener más tiempo para mi sadhana. Esa puede ser una razón. If I get up for Mangalarti, I'll chant early in the morning, my rounds will be better. Si yo me levanto para Mangalartik, mis rondas las voy a cantar a la mañana y van a ser mejores. If I get up for Mangalarti, my day will be auspicious. Si me levanto para Mangalartik, mi día va a ser auspicioso. But what's really empowering Pero lo que es is for verdaderamente each of those poderoso reasons, es que cada una de estas razones 5 more reasons why each of those reasons are important. haga nuevas 5 buenas razones para que cada una de estas sea una buena razón. Como- 5 reasons why sadhana is important. 5 Entonces- reasons why chanting japa is important. Entonces, 5 razones 5 por las reasons cuales why Mangalarti el is sadhana es importante, 5 buenas razones por qué cantar la japa bien es poderoso y así Then you como end buscar up más you end razones. up with 30. If you start with 5 and do 5 each, you end up with 25 extra, 30 in total. Entonces, luego de eso, si tú la ramificas y buscas 5 buenas razones para cada una de esas, después luego tienes 25 más las 5 de antes, llegas a tener 30 buenas razones para hacerlo. If you had 30 reasons why only to eat prasadam and nothing cooked by non-devotees, it would be pretty easy to do it. Entonces, si tú Right. tienes 30 buenas razones para no comer cosas cocinadas por no devotos, entonces va a ser mucho más fácil que lo puedas alcanzar. Especially if a couple of those reasons were I would take another birth if I don't do this. Especialmente si una de esas razones es, bueno, tal vez voy a tener que nacer en otro cuerpo si no cumplo con esto. No, I think when Prabhupada was here, we all had like 108 reasons to do everything. Pensé que bueno, cuando Prabhupada estaba aquí, teníamos siempre 108 buenas razones para hacer las And on a cosas. scale of a 0 to 1, they vibrated at 108. Y en una escala de 0 a Very 1, strong. eso vibraba en 108.
Eran muy fuertes. That was the effect of Prabhupada's Ese era el presence. efecto de Prabhupada. You know, like, so many reasons to be Krishna conscious, Muchas razones para ser consciente de Krishna. and all very strong Y within us. y So it era- was easy. Y eso nos daba fuerte, nos hacía más fuerte. This is very important. Sometimes we think we're lazy, but it may just be we don't have good reasons. We're not actually lazy. Esto es importante. A veces creemos que somos perezosos, pero lo que significa en realidad es tal vez que no tenemos buenas razones para hacerlo. So that's how you get that empowerment. Y eso es como puedes obtener ese empoderamiento. And the other thing is, Y la otra cosa es, you think of the ramifications of not doing it. What's the result if I spend the rest of my life not doing this? es What I observar want to do. cuáles son las ramificaciones por el hecho de no hacer lo que debería hacer. ¿Cómo sería el resto de mi vida si yo lo hago de esa You manera? take a ramification and multiply it by the next 50 years. Tomas la ramificación y la multiplicas por ¿cuántos años? Los próximos 15. Por los próximos 15 años y vas a ver ahí todo, Then it gets kind of scary. todas las razones. Y eso es un poco así, aterrador. Or if you take the good thing, multiply it by 50 years, it looks really good. Pero si tú tomas las buenas, ¿no?, y las multiplicas por los próximos 50 años, bueno, eso. You know, if I got up early enough, chanted my rounds in the morning, good rounds, multiplied by the rest of my life, that's powerful. Si me levanto temprano y canto buenas rondas en la mañana y lo multiplico por todos los años que me restan, eso va a ser poderoso. You had one more question? Una pregunta más tenía ahí. Two more. We have time or what? Yes. Time is unlimited. It's a holiday, right? All the time in the world. Okay. Yeah. Ahí después Sutripri. Gracias por escuchar mi palabra. Thank you for listening to me. Bueno, soy más o menos nuevo en el movimiento. I'm new in the movement. Yes. Por lo tanto, lo más importante es no volver a reencarnarse en otra vida. So the most important is not to get another body. It's like, Most important is to love Krishna. Por lo tanto, so, Okay. ¿cómo nos podría ayudar a entender y comprender How- que realmente yo no voy a la explicación de por qué yo, no el por qué, sino que me ayude a entender el hecho de que existe una reencarnación. so he want you to explain the topic of reincarnation. How you can explain him that's like a fact that we will get another body. Why it's not good to have. Well, it depends on what you mean by fact. What kind of facts do you want? Bueno, depende de qué tipo de hechos o tú quieres que yo explique para esta cuestión de la reencarnación. When a 7-year-old girl goes into a village of another country and says, "This is my mother, this is my father, this is what I did," and gives all the details, is that enough facts or you want more facts? Entonces, cuando un niño de 7 años va a una aldea y dice, bueno, esta es mi mamá, este es mi papá, en ese nivel, esos son algunos hechos, ese es un nivel. When someone is born in a wealthy family, someone's born in a poor family, Cuando alguien nace en una familia rica, alguien nace en una familia pobre, someone at the age of 5 is more talented at something than most adults, is that cuando alguien, fact? Is that a good enough fact? cuando alguien a los 5 años tiene suficiente talento, incluso mucho más que la gente adulta, eso es significativo, es como un hecho que alcanza para explicar eso. 3 brothers and sisters, they're all completely different, they're all in the same family. 3 hermanos y hermanas son completamente diferentes, incluso viviendo en la misma familia. Is that enough fact? Eso es un hecho lo suficientemente bueno. Or, as Prabhupada said, O como Prabhupada dice, Krishna says it. Krishna lo dice. Is that enough? ¿Eso es suficiente? Yeah. And as Prabhupada said, what do you know? Entonces Prabhupada dice, ¿qué es lo que sabemos? Like, do you know what's going on outside? ¿Tú sabes lo que sucede ahí afuera? We don't know. Nosotros no sabemos. Now we're speculating on so many other things that we could never know unless we hear from authorities. Entonces estamos especulando por un montón de cosas
Y nosotros no lo sabremos, al menos si vamos y escuchamos de una fuente apropiada. The atheists are funny. Los ateos son graciosos. In the beginning there was an explosion. Al comienzo hubo una explosión. Oh, really? Oh, ¿en serio? How do you know? ¿Cómo lo sabes? Were you there? Did you see it? ¿Tú estabas ahí? ¿Tú lo viste? It's the same argument they use. El mismo argumento que ellos usan. How can you prove God? ¿Cómo Have you puedes seen probar a him? Dios? ¿Tú lo ves? How can you prove God created? ¿Cómo puedes Okay. probar que Dios lo creó? We won't try to prove it. We'll just ask you the same question. How can you prove the Big Bang? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos hacerle la misma pregunta. ¿Cómo puedes probar el Big Bang? You have no proof. No tienes pruebas. And the only proof you have of anything Y is la a única few prueba que tienes de cualquier cosa es putting together a few fossils and coming up with some stupid theory. poner a un grupo así de gente, Recoger unos fósiles. de recoger unos fósiles y después llegar a una conclusión y una teoría así And then tonta. trying to convince us this is science and all religious people have faith. Y tratan de convencernos a nosotros de que esto es ciencia y que los demás personas, los religiosos, solamente tienen fe. So Prabhupada would say, so Y Prabhupada who do dice, you want to believe? ¿a quién quieres creerle? The fossil acharyas ¿A los acharyas falsos or the real acharyas? o al acharya real? The fossil acharya. El falso acharya. Not fossil. Falso. Falso acharya. Fossils. Falso. Not fossil. I'm Fósil, speaking- fósil. Fossil. I'm speaking English. Ah, sorry. Fossil acharya. Sorry. ¿Quieres creerle al acharya de los fósiles o al verdadero acharya? There's no God, there's no soul. No hay alma. Consciousness is just somehow or other you're conscious. La conciencia, bueno, es así, de alguna u otra manera tienes conciencia. When you die, it's all over. Y cuando te mueres todo se termina. You know, I heard this really interesting point. Yo escuché esto, es algo, un punto bien, Somebody said, I believe in interesante. reincarnation. Alguien dice, yo creo en la reencarnación. And they said, can you prove it? ¿Puedes probarla? Le I dicen. said, I can't prove it to the point that, empiricists would want proof. No puedo así de alguna manera probarlo de la manera tal vez But, que tú but, quieres. it makes sense to me that Pero- there's universal justice, karma. Pero sí me hace mucho sentido el hecho de que exista el karma, una So ley if- así como So superior. if this wealthy man is born wealthy, it's because he was giving wealth and charity, so that's why. Entonces, That makes, I would like to see a world that has justice like that. Entonces, si esta persona es rica, es porque en vidas pasadas él dio muchas donaciones, fue generoso. So Y me gusta creer en eso, en que hay una ley superior. So he said, so many things we believe that we can't prove is because it makes sense. We want to believe it because it makes sense. Hay muchas cosas que creemos, pero que no podemos demostrar, pero que como que nos hace bien creer que eso es así. So these scientists want to believe in nos the da Big sentido. Bang Entonces, ¿por qué el hecho de creer en el Big Bang? because that way they can get rid of God. Porque de esa manera se deshace el hecho de que existe un Dios. Why else would you want to believe in it? If it's just you can get rid of God if you can prove it all happened without a God, just by accident. Entonces, como que puedes prescindir de Dios si tú demuestras o haces creer de que todo sucedió por una explosión, así. Prabhupada came to get us all back to Godhead. Prabhupada vino para llevarnos a todos de vuelta a Dios. I wrote to one of my disciples, Yo le escribí a uno de mis Sí. discípulos, my job is to get you back to Godhead, so don't make my job difficult. le dije, mi trabajo es llevarte a ti de vuelta a Dios. Por favor, no hagas mi trabajo algo difícil. So Prabhupada has come to get us all back to Godhead, don't make his job difficult. Entonces Prabhupada vino a llevarnos todos de vuelta a Dios. Por favor, no hagan que su trabajo sea difícil. Take the process and you will realize you're not the body. Tomen el proceso y se van a dar cuenta de que no son el When you cuerpo. realize you're not the body, where's the question of believing in reincarnation? Y cuando se den cuenta de que no son el cuerpo, ¿qué problema va a haber en el hecho de creer o no en la You're reencarnación? already living in another reality. Ya están viviendo en otra realidad. These scientists, they're just trying to destroy God. La ciencia lo único que está tratando de hacer es querer destruir a Dios. And the demons tried to kill Krishna, but the scientists are trying to kill Krishna with knowledge. That's their weapon. Entonces los demonios querían matar a Krishna, pero los científicos tratan de matar a Krishna a través de su And they're fooling conocimiento. with theories that are not proven. Y sus teorías no están siendo probadas.
Like we say, okay, the monkeys form humans. I haven't seen any monkeys give birth to humans, have you? De hecho, dicen que los monos, de los monos vienen las personas, pero bueno, nunca vi que un mono dé a luz a una persona. No, it happens gradually over time. Bueno, eso sucedió gradualmente a través del tiempo. So where are the monkey humans? Entonces, ¿dónde están los monos I haven't personas? seen any, have you? Yo nunca lo he visto. Only see monkeys and humans. If it's happening gradually, don't you think the monkeys would die out? There'd be like no species, only be humans, because everything evolved. Y si eso pasa gradualmente, entonces no debería haber monos ahora, todos deberían haberse transformados en humanos. In other words, where are all those species in between the monkeys and humans? ¿Dónde Well, están there's esas an ape, especies gorilla, en el medio? Okay. Bueno, están los gorilas, están and then las they have cuevas, the caveman. el hombre de las cavernas. Where are the cavemen? ¿Dónde está ese hombre? de las Why are there no cavernas? more cavemen? ¿Por qué no hay más hombres de las Why are cavernas? monkeys creating more cavemen? ¿Por qué los monos no crean más hombres de las cavernas? And if you don't write that down on your exam, you fail your anthropology class, your biology class, your chemistry class, your science Y si class. tú no escribes eso, tú repruebas, ¿no? En los exámenes de física, de química, de geología, antropología. So they're undermining faith and religion. Entonces ellos de alguna manera están como And that's tirando why, abajo la religión y esa fe. and that's why Prabhupada said they're the greatest enemies of human civilization. Entonces por eso Prabhupada dice que son los enemigos más grandes de la civilización Not humana. all scientists, but scientists No todos, who los are trying científicos to que están tratando eso, ¿no? push forward atheistic ideas. De empujar el ateísmo. When you die, Cuando mueras, that's it. ahí se Party's over. acabó la fiesta. So eat, drink, and be merry, because you could die tomorrow. Entonces tómate algo ahora porque cuando estés muerto no vas a poder tomar nada. If there's no soul, that's the logical conclusion. Si no hay alma, esa es la conclusión lógica. There's no karma, No hay karma, because you don't live past this body. porque So tú no vives después de este cuerpo. go for it. Ve Do por whatever ahí. you want. Ve por ahí, ve por eso, haz todo lo que quieras. Just don't hurt anybody. No lastimes a nadie. Yeah, just hurt a million animals, but don't hurt any humans. That's the idea. Digamos, hazle cosas malas, lastima a millones de animales, pero no lo hagas con ninguna persona. Jagadguru, Srila Prabhupada, Ki Jai. Yeah. Yes. Primero, agradecerle por hacer esta diferencia entre criticar y resolver problemas. First, thank you for give this difference between to try to resolve problems and to criticize. Yes. ¿Qué podemos hacer? What we can do, Que nosotros vemos que la práctica superficial we see that the superficial practice hace que los devotos traten mal a otros devotos. makes that devotees treat in a bad way other devotees, Hablar mal de otros. like gossip, like speak bad for others. ¿Qué hacer Can I con- say something? Yeah. ¿Puedo decir algo? Just a side point. Un punto so I don't ahí forget. para no olvidarme. Gossip is the language of the material world. Los chismes es el idioma del mundo material. Krishna Katha is the language of the spiritual world. Y Krishna Katha es el lenguaje del mundo espiritual. If you want to go to the spiritual world, Si tú quieres ir al mundo espiritual, they won't let you in no te van a dejar entrar if you speak gossip. si tú haces chismes. They'll say, you don't belong here. Tú no eres de aquí, You have to stay in the material world. debes quedarte en el mundo material. There's no gossip shows up here. Aquí no hay estos chismeríos. If you want gossip, Si that's tú where you quieres stay. seguir chusmeando, debes quedarte ahí. So try to understand. Traten de entender eso. I just wrote this yesterday. Escribí esto ayer. Gossip is the language of the material world. Krishna Katha is the language of the spiritual world. If you're going to speak the language of the material world, this is where you're going to stay. If you're going to speak the language of the spiritual world, that's where you're going to Entonces, si tú quieres ir al mundo espiritual, debes hablar la lengua del mundo espiritual, que es Krishna Katha. En cambio, si tú quieres quedarte en este mundo, debes hacer chismes. Y esa es la manera en que te quedas aquí también. Entonces, si uno, ¿qué hacer? Si uno ve que esas malos síntomas What to do if we see that bad signs
están siendo mostrados por personas que están en una posición superior a nosotros. are shown by people that are in a higher position. Oh. Make it higher. Difficult situation. Una situación difícil. And because I don't know, it's hard for me to answer because you're all probably thinking of something practical. Like as soon as he says, "What about?" Then you're all thinking, "Okay, it's this one." Tal vez sea difícil para So mí porque anything tú, I say might sound like I'm criticizing this one. So tú ya estás pensando como en algo práctico. Entonces tal vez cualquier cosa que yo diga vas a como direccionarlo a esa cosa que tú tienes ahí en mente. so first off, I don't know who this one is. Entonces, primero que todo, yo no sé de quién se trata. Whatever I say is not criticizing. Todo lo If que it estoy sounds like I'm diciendo criticizing this one. no es una crítica. The first thing Lo primero, in addressing this issue para abordar este problema, is instruction Prabhupada gave. If you see somebody doing something wrong, act in the way you would like them to act. es, como si lo Prabhupada nos decía, si tú ves que alguien está actuando de manera incorrecta, actúa de tal manera de la misma manera que a ti te gustaría que actúen si estuvieras en esa situación. Prabhupada said that if they see you acting that way, there's a chance they may notice. Entonces, si tú actúas de esa manera, tal vez ellos puedan darse cuenta y entender. Number two, La segunda, if someone is acting in a way you think isn't proper, si tú ves que alguien está actuando de una manera que ves que es incorrecta, especially if you see it's not having a good effect on another devotee or more than one devotee, especialmente si tú ves que no está teniendo un buen efecto en algún otro devoto, en varios devotos, make a note haz una nota that I see this is not helping. diciendo, haz notar que bueno, que esto no está ayudando. And if I'm ever in a position of authority, I want to make sure that I learn from this not to do that because I can see it's not having a good result. Y si algún día yo estuviera en una posición así de liderazgo, trataría de evitar eso, porque veo que esto no trae buenos resultados. So those are two important things we don't want to neglect in dealing with this issue. Esas son dos cosas que no debemos negligenciar para lidiar con estos asuntos. Point number three is, El tercero. is dealing with the reality and asking the question, can I do anything? Es al lidiar con este problema, con esta cuestión, ¿hay algo que yo pudiera hacer? Question four, Y la if cuarta. I try to do anything, is it going to make it worse? Si trato de hacer algo, ¿hará que esto se vuelva peor? Because it could create disturbance and division. Porque a veces puede crear, ¿no?, disturbios y divisiones. So the next question is, Entonces la próxima if it pregunta needs to be es, dealt with, can I deal with it in a way that it will produce a desirable effect? entonces si tuviera que hacer algo al respecto, ¿sería de tal manera que al lidiar con esto cree un efecto mejor? Because you have to look at where you want to put your energy. Porque tú debes observar dónde quieres poner tu energía. And if I realize that probably this is going to take a lot of energy and not get the desired result, perhaps putting energy into something else would be better and getting a good result. Y si yo me doy cuenta que el hecho de poner mucha energía para intentar solucionarlo, pero no va a traer un buen resultado, tal vez deba invertir en esta energía de otra manera, en otro. And of course, if we're going to deal with it, we want to observe Vaishnava etiquette in how we deal with it. Entonces, si vamos a tener que lidiar con este problema, debemos hacerlo siguiendo la etiqueta You Vaishnava. know, sometimes we make this mistake and think, well, if someone does something wrong, then I don't have to follow Vaishnava etiquette. A veces cometemos ese error de que si alguien hace algo malo, decimos, bueno, en realidad no hace falta seguir la etiqueta Vaishnava. So Porque hicieron algo if malo. we're going to try to deal with an authority that we think has done something wrong, Si intentamos lidiar con una there autoridad has to be this etiquette. que sentimos que hizo algo malo, aún así debemos mantener la etiqueta. That's important. Eso es importante. Yeah. When all else fails, pray. Cuando alguien, Krishna, please resolve this situation. cuando ya todo ya no funciona, al menos ahí uno puede orar a Krishna, por favor, Just ayúdame. Y esperar. Krishna, please inspire this devotee. Por favor, Krishna, inspira a este devoto. Or please help inspire us so we can deal with this, all of us deal with this in a way that
O por favor, go on inspíranos para actuar harmoniously and inspired. de la manera apropiada y de manera armoniosa y que sigamos sintiéndonos inspirados. So it depends, I would say also, in analyzing all those things I said, it would depend on the severity of the problem, because if the problem is very bad, you might say, I'm willing to take a chance that this devotee may think I'm overstepping Vaishnava etiquette, although I won't. But I'm willing to take a chance because the problem is so bad, it has to be addressed. Entonces, si el problema es como demasiado grave y uno está tratando de atravesar estos puntos que yo comenté recién, y si uno ve que esto es demasiado, uno puede incluso como intentar abordarlo por la gravedad que tiene la situación. So how bad is it? Entonces, ¿cuán malo If it's es? very, very bad, Si es muy, muy, muy malo, you may want to take your chances entonces uno... of doing what has to be done. Entonces, tal vez uno deba hacer lo que tiene que hacer. You might even think, okay, I don't feel that I would offend consciously, but by bringing it up, an authority may be offended, but I think it's necessary that it has to be brought up. So Tal I'm vez gonna como- do it and I'll take the chances. Tal vez como conscientemente tú no quieras ofenderlo, pero esté la posibilidad de que este devoto así mayor se sienta ofendido, pero como es tan grave la situación, tal vez tengas que tomar como esa elección de asumir ese riesgo. So you have to evaluate how bad the problem is. Debes evaluar cuán malo es el problema. And if you're willing to bear the consequences of speaking up. Y si estás dispuesto a asumir las responsabilidades de las consecuencias que eso traiga. And of course, often we say, bring another person with you, maybe who that authority has greater respect for than he does for you. Y lo Let que that person be your advocate. Lo que podemos hacer también a veces es ir acompañados con otra persona que le imponga también como cierto respeto a la otra y eso nos puede ayudar. Ir acompañados con alguien. Cow was the advocate. Krishna Indra, likes cows that pacify Krishna. Indra fue a ver al Señor Krishna con una vaca, justamente para pacificarlo. You know, a lot of times people will not hear, but they'll only hear from someone they respect. So you say the same thing, he says the same thing, they'll listen to him. Muchas veces la gente escucha lo mismo de una persona que le imparte cierto respeto o autoridad y produce un efecto diferente que si uno lo dice, aunque diga la misma cosa. We have a question here. If everything is just Maya, isn't everything also theoretical? Just an illusion? I think you mean just an illusion? Dice, pero si todo es Maya, si todo es solamente Maya, entonces también podríamos decir que todo el resto es como Everything teórico. is Maya. Everything is Maya, Todo es Maya and everything is Krishna. y todo es Krishna. Depends who you are. Depende de quién eres tú. So if you see Krishna everywhere, everything is Krishna. If you Si- see sense gratification everywhere, everything is Maya. Si tú ves a todo, en todo ves a Krishna, eso es Krishna, y si tú ves que en todo es la gratificación de los sentidos, eso es Maya. And one who sees everything in me and everything is never lost to me, nor am I ever lost to him. Y Krishna dice, ¿no? Todos los que ven, me ven en todo a mí, y yo nunca los pierdo a él, y ellos nunca me pierden. Imagine you see super soul in every living entity, in every atom. You see Krishna everywhere. Entonces, si yo veo a todo en Krishna, veo a todas las entidades vivientes también como Krishna. Entonces, de esa manera no Hunger, veo a Krishna en thirst, todos lados. love, pain, Goloka and hell, even God. If everything is Maya, how are there all these things simply not theoretical? Because everything isn't Maya. It's the same question. Okay, lo mismo. Everything isn't Maya. It's only Maya for those who see it as Maya. Entonces, todo no es Maya, es Maya para aquellos que ven todo así como Maya. And all Maya means is it's mine. Todo Maya significa es mío. Even your El concepto wife, es mío. even if you see your wife as mine, it's Maya. She's Krishna's. Incluso si tú ves a tu esposa como mi esposa, eso es Maya, porque ella también es de Krishna. So as soon as you see it's mine, it's Maya. As soon as you see it's Krishna, it's Krishna. Cuando tú ves las cosas es mía, y cuando ves que es de Krishna, ahí está la diferencia. Last question. Última pregunta, Shruti Priya. ¿En español? Como quieras, puedes hacer las dos si quieres. I was wondering how to deal with
with a job in which the flow goes completely the opposite to what we need to do. I mean, with a practical example, as you like. When you see that the rest of your co-workers are climbing in their positions because they are able to show off what they have done and tell everyone, and the more you stay quiet about what you said because you have in your mind that it's Krishna who helped you to do that and it's his achievement and not yours, so the more you stay quiet, the less you are going to be able to get to know to the rest of the people that you have been done like your extra mile, and that allows you, I mean, to stay in the same position forever. And you see that people that knows less and that not, they have less capacities and skills are climbing. Okay. I'll summarize it. Yeah, but in Spanish, okay. I'll summarize it and you say it in Spanish. Okay. Va a resumirlo ahora. Si estás trabajando en un ambiente en el cual querés tratar de practicar la humildad, pero no es práctico, porque la gente debe notar lo que tú eres capaz de hacer, entonces debes tratar de demostrar cuánto sabes y cuán grande eres. Cómo lidiar con esa situación. Mahatma Prabhu, you're here in Chile, what can you do for our temple? Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden preguntar, Mahatma Prabhu, ahora que estás en Chile, ¿qué puedes hacer tú por el templo? Yo sé hacer muy buena halava. Todos aquellos que quieran aprender, yo les puedo mostrar cómo hacerlo. O soy bueno organizando esto o aquello. Todos los que quieran aprender, yo les puedo enseñar. No tiene nada que ver con el orgullo. Solamente estoy mostrando lo que yo sé hacer para que ustedes puedan hacerlo. El orgullo es algo diferente. El orgullo es ponerle algunas especies de condimento a la cuestión. Yo les voy a demostrar. Cuando nos divertimos, yo soy Donald Trump. Y yo digo lo mismo. So, Donald, what can you do? Entonces tú, Donald, ¿qué podemos hacer? I can show you how to make halava. Yo les voy a enseñar cómo hacer halava. Nobody makes halava as good as my halava. Nadie hace la halava como la hago yo. And actually, the best cooks in the world have told me my halava is the best. Incluso los mejores cocineros del mundo dijeron que mi halava es la mejor. You know, I can see just by looking at your faces that you have no idea how to make halava. Y yo puedo mirar tan solo mirando sus rostros que ustedes no tienen ni idea de cómo hacer halava. So, you go from being a humble Vaishnava, just saying, this is what I can do and I can serve you. Entonces va desde cómo ser un humilde Vaishnava diciendo, bueno, esto es lo que yo sé hacer y cómo les puedo enseñar cómo hacerlo. This is what I can do, this is how great I am. Y la otra es, bueno, I can see you have no idea qué grandioso que soy. How to do this. Puedo ver en ustedes que no tienen ni idea cómo hacerlo. How could you do anything as good as me? I'm American. Yo puedo hacer cualquier cosa mejor que todos. Yo soy de Estados Unidos. Who cares about Chile? Ustedes son de Chile. ¿Qué le importa de Chile? That's pride. Eso es orgullo. So if you want to understand pride, si quieren entender lo que es el orgullo, you have some spare time. Just Google Donald Trump. Everything he says. Tómense el tiempo de meterse en Google y pongan Donald Trump. Van a ver que el 108% de las cosas que dice nos enseñan cómo volvernos orgullosos. No humility in any bone or vein of his existence. No tiene ni un poquito de humildad ni en sus venas ni en sus huesos. We've had many humble presidents. Nosotros tuvimos muchos presidentes humildes. When they're acknowledged, que cuando eran reconocidos, siempre como que compartía el crédito con su equipo. Y el orgullo, sí, somos mejores que cualquier otro. He says America is better in this way and this way and this way, and it's all lies. It's not true. Y él dice, Estados Unidos es mejor en esto, y no es verdad. I can show you how to make good halava. I can't guarantee it's the best halava. Yo les puedo enseñar cómo hacer halava. Le puedo garantizar que es la mejor halava. In my private life, it is among the best halava I ever ate, but I'm not going to tell you that. But I just told you. De hecho, en mi vida privada es la mejor halava que yo he hecho, pero no se los puedo decir, aunque ya se los dije. But so what I'm supposed to do is say, I can try to make halava, and then make it, and then you eat it, and you say, this is the best halava I ever ate, and I just go, claro. Thank you, Prabhu.
Es diferente si yo les enseño cómo hacer la That's jálaba, humility. ustedes la prueban y ustedes me dicen, esta es la mejor jálaba que jamás comí. Well, I'm Yo cooking digo, it. bueno, muchas gracias. When you taste this, you're going to realize this is the best halava you've ever En had. cambio, si voy cocinando y le digo, cuando pruebes esta jálaba va a ser la mejor que probaste en toda tu vida. And if I think like that, I'm probably going to burn it. Y si yo pienso de esa manera, lo más probable que pase es que se me queme. Get out of here. All of a sudden, Krishna turns the flame up, or he makes me run to the bathroom, and I come back, it's all burned. O Krishna va a hacer que yo tenga que ir al baño y cuando vuelva esté toda quemada. Hare Krishna. Okay, so it's time. Es It's tiempo. way past time for breakfast. Maybe we should Nos just pasamos del cancel tiempo. breakfast. Keep class going. What do you think? Okay. It's too cold to cancel breakfast. Demasiado frío para Srila cancelar el Prabhupada desayuno. ki Srila Prabhupada ki jai. jai. Premanandi. Hare Hare. Mahana Maharaj ki.